Más o menos, digo. Somos 50. ¿Cuánto hay? Sí, hay 58 personas. Listo. Sí, yo dije 50, somos un poco más, pero... Buenas a todos. Buenas. Hubo que hacer un reacomodo del norte. Este corte de luz nos cambió un poco la cosa. Así que bueno, por hoy vamos a esperar un ratitito más que se conecten todos, ¿bien? Porque bueno, fue todo medio a las apuradas. El aviso fue a último momento. Pero bueno, para no perder más clases, porque bueno, nada, no quedan muchas clases tampoco. Y faltan bastantes temas. Joaquín, Juan Manuel se enteró, ¿tenés idea? Me pareció raro que no haya contestado al WhatsApp. Sí, Porque porque él, por ahí ustedes están juntos, por eso no, o bueno, claro, no él está. salimos del trabajo, él se fue un rato antes, a las 5, yo me fui 5:30. Ah, bien, bien. No sé qué hizo. Capaz que Bueno. si nos descuidamos está yendo para la facultad. Sí, bueno. Está tomándose un café. Está bien. Bueno, mientras esperamos, ¿qué le pareció el TP? ¿Demasiado? ¿Muy poco? ¿Difícil, fácil? ¿Normal? Escucho Normal para mí, opiniones. normal. Bien, me gusta. Buenas tardes, Lucy. tenía el audio diferido. Ah, está bien. Bueno, ¿hay más? ¿Alguna otra opinión? A mí me resultó bastante difícil, pero después una vez que lo entendí bien. Bien, bueno. Y Disculpe, entré unos segundos tarde, no sé de qué están hablando. El TP, ¿qué, me le- imagino. ¿qué les pareció el TP? ¿Muy difícil, muy fácil? ¿Qué apreciación hacen? Para los que dicen que fue difícil, que puede ser que ya haya sido difícil, una vez que lo hicieron, sintieron como que ya ganaron experiencia, o sea, ¿lo ven ahora, viéndolo desde ahora, lo ven difícil o fue difícil en su momento porque tuvieron que empezar todo desde como que fue la primera vez que tuvieron que ponerse a ver imágenes en serio? Claro, a mí me pasó eso, que ahora sí lo veo bien, pero en el momento que tuve que arrancar dije, no entiendo nada. Pero ahora ya está. Claro. A ver el ornitorrinco Sí, ahí que yo, quiere hablar. ¿qué tal? Ajá. No, en mi caso, a ver, el problema, digamos, es que justo fue una semana donde concurrían 3 entregas de trabajos prácticos. Claro. O sea, un examen parcial y 2 entregas de trabajos prácticos. Corríjanme si me equivoco, pero creo que estábamos así. Con lo cual, tomar el tema con la profundidad que merece, digamos, se hace muy complicado, porque la fecha no, te corre, digamos, o sea, tenés que llegar a entregarlo. Ahora bien, entregamos el trabajo práctico dentro del plazo que se esperaba, pero ayer en la revisión, que no me acuerdo, el docente que estuvo ayer viendo la revisión, y ahí de golpe uno empieza a ver un montón de cosas y que después los ves con más tranquilidad, y de hecho hoy a la mañana empezamos a cambiarle algunas cosas y agregarle otras para justamente aprovechar esto, porque, a ver, de la primera pasada a la última, digamos, me refiero, desde cuando empezamos con el enunciado al final, a hoy, te diría que sí, evidentemente hubo por lo menos hablo por mí, ¿no? No sé si está él Sí. subido a la charla. Hubo todo un proceso de aprendizaje, pero ¿por qué? Porque me di la cabeza contra la pared, o sea, sobre todo con el ejercicio de los formularios, yo creo que hay una forma de encararlo más fácil, digamos, ¿no? O sea, porque la forma que lo encaramos es como que
ya llega un momento que por más que insistas por ese camino, no vas a llegar a nada. ¿Me entendés? Y darse cuenta de eso es como bajarte mal de la autopista. O sea, ya está. Buena analogía. Ya el rulo te lleva a otra avenida y esa avenida te lleva a otro lado. Pero bueno, ahora... Me ha pasado las dos cosas. Me ha pasado en la imagen y me ha pasado en la autopista. O sea, por claro, eso digo, ahora con esa revisión, con más tiempo, evidentemente sí, uno empieza a darse cuenta de cosas que puede mejorar. Está bien. Bueno, pero a ver, es natural en una materia tan práctica como esta. O sea, es una materia práctica, digamos. Si bien, aunque ustedes no crean, a mí me gustaría darla mucho más teórica, pero en realidad corto varias cosas, trato de darlo más práctico, sobre todo porque es una tecnicatura. Pero bueno, es así, digamos. Lo que mencionás es muy interesante, es decir, de escucharlo, digamos, y de decirlo también. Que es algo que suele pasar mucho y me pasa a mí, le pasa a cualquiera, ¿no? Yo quizás que ya de tanta práctica lo esquivo más, pero muchas veces a uno le pasa que encara un problema, como ya les vengo diciendo desde el principio. En imagen aprendemos, les doy una valija de herramientas, ustedes tienen pila de herramientas, varias, cada una tiene sus pros, sus contras y demás. Hay ocasiones en las que es muy fácil decir cuál es la óptima en algún sentido, ¿bien? Pero hay otras veces que no. Entonces, cuando uno encara mal el problema, o encara por la herramienta más difícil, no sé si está bien decir que encaró mal, luego es muy difícil darse cuenta, uno de eso, ¿bien? Entonces le da, y uno generalmente es medio testarudo con las herramientas que usa. Entonces, bueno, eso con el tiempo se van a ir dando cuenta. Uno se regula solo. Si uno ve que elige una herramienta, una técnica, y ve que le está costando mucho, que cuesta mucho ajustar los parámetros, que hay que... El código ya te parece muy enreversado, y bueno, vos ya intuís que seguramente hay otra forma, ¿bien? Entonces, vos naturalmente, digamos, haces el salto a otra técnica y vas probando, ¿bien? Pero bueno, eso es con la práctica. Bien, de hecho, a ver, otra cosa que yo les dije, en esta materia no vamos a evaluar demasiado fuerte, no es la idea programación, que es otra pata muy grande, digamos. O sea, imagen va pegado con la programación. Si uno programas bien, obviamente se te va a complicar resolver problemas de imágenes, ¿no? Y esto es muy importante, digamos. Si uno no es mucho programando, armando estructura de datos, encarando bien estructurado un problema y se te complica un montón. Y radica en problemas tangibles en imagen, ¿bien? Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de evaluar es que puedan vislumbrar el problema, sepan, aunque sea proponer una solución, por más que no sea la óptima, y llegar a la solución, ¿bien? Después, si era la más fácil o no se evalúa, digamos, ¿no? Yo te lo puedo decir en las defensas, por lo menos los grupos que me tocaron a mí, yo les he dicho, generalmente hacemos eso los docentes, digamos, le mostramos y bueno, no está mal lo que hiciste, pero fíjate que de esta manera te ahorrabas 20 kilómetros de viaje, ¿viste? Más o menos va por ahí un poco lo que se busca. Profe, ahí hago un comentario, perdón. Sí. No, que también, mismo comentario que a los compañeros, que al principio también costaba un poco más y después cuando lo ves para atrás, ves que muchas cosas se repiten y te queda muchísimo más claro. La única cuestión es, obviamente, no sé después cómo van a ser los próximos trabajos, pero veo que nos cada vez peor. Claro, es que nos quedan 4 semanas, creo, 4 o 5 semanas de clases, 5 semanas, faltan 2 trabajos, entonces sí. Como que digo, bueno, si este fue el primero, digo, ¿qué viene y en el tiempo que viene, digamos? Eso creo que es lo que más me asusta, digamos, más que... Por eso di la clase virtual y no la suspendí. No, bueno, ahí acabo de armar más o menos el esquema. En realidad es así, quedan 5 semanas de clase, sin contar la clase hoy, ¿bien? Quedan 5 semanas completas, las clases según el calendario académico terminan la primera semana de diciembre, ¿bien? Aparte de eso, ¿bien? Luego de esa primera semana de diciembre tenemos 2 semanas más para cerrar, cerrar las materias, ¿bien? Legalmente yo debería pasar la condición de promovidos o no dentro de 5 semanas, o sea, a final de la primera semana de diciembre, ¿bien? Pero la tuya te da 2 semanas más como para cerrar las condiciones y podemos jugar con esas 2 semanas, ¿bien? Entonces,
Yo obviamente voy a hacer uso de eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos atrás para adelante. En esas 2 semanas se va a presentar el último TP. ¿Bien? Entonces, el TP3 se defiende, en realidad, bueno, se presenta la primera semana extra y se defiende la segunda. Bien, vamos a hacer así. Podemos charlar eso. Bien, pero vamos a ir por ese lado. Y el TP2, me falta dar un par de unidades. Bien, y la idea es que no la semana que viene, la otra, presento el TP2, que es donde ya voy a tener todos los temas dados para el TP2. Y a partir de ahí te quedan 3 semanas para entregarlo, lo mismo que este TP. ¿Bien? Bárbaro. Bien, profe. Buenísimo el panorama. Bien. Y Perdón, para que- profe. Sí, Perdón, el TP2 cuando más o menos... le pregunto esto, ¿sabe por qué? sí. Al menos, a ver, particularmente a mí. Está muy buena la materia porque son conocimientos nuevos, pero lleva mucho tiempo, digamos, manejarlos, digamos, tener la gimnasia para manejarlo. Y Tal a cual. pesar de que a lo mejor hay temas que todavía no dio, pero a veces es bueno anticiparse, digamos, si lo podría subir, digamos, ir ya, por lo menos rompiéndose la cabeza un poco del principio. Sí, de hecho lo pensé y es posible que lo presente la semana que viene, no la otra. Bien, pero lo estoy pensando. Quiero ver. Espera un poquitito. Pero sí, Perdón, muy- es una No, inquietud no, no. mía No, personal. está bien, no, porque yo de hecho lo había pensado, como para ir adelantando. Pero bueno, a ver, entiendo lo que observás, y es verdad, pero hay veces que juegan contra porque yo pongo el TP y todos se viran la cabeza al TP y no hacen más ni práctica ni nada. Entonces yo cuando voy a dar, por ejemplo, el miércoles que viene quiero hacer práctica de la unidad 5 y no, todos van a estar viendo el TP porque es lo que les pone la nota, no van a hacer la práctica de la unidad. ¿Bien? Entonces es como medio un tira y afloje. O sea, Está bien. Está bien. de ahí es que estoy viendo, pero sí, posiblemente, más allá de lo que te acabo de decir, posiblemente lo presente la semana que viene. Vamos a ver. Ponele y no corto más, o sea, no lo molesto más. No hay problema. Sí, El pueden hablar ejercicio 2, tranquilamente. que estaba muy bueno, digamos, demandó mucho tiempo, digamos, manejarlo, digamos, ¿cierto? Pero entonces, por ahí si uno hubiera tenido más tiempo, lo hubiera manejado mejor, a eso me refiero. Es que lamentablemente eso te va a pasar siempre. Es que si vos tenés más tiempo siempre te va a salir mejor. Igual entiendo que este primer TP es especial porque es el primero, ¿no? Pero a partir de ahora vas a ver que la curva de la curva de aprendizaje es diferente, no es lineal. O sea, ahora el segundo TP lo vas a encarar más, entiendo yo, es lo que suelo ver en los alumnos. Lo vas a encarar mejor de entrada porque no fue el primer TP de imágenes. Como el primer TP, básicamente... yo, disculpen si a alguien no les pasó esto, pero a muchos alumnos hacen esto. Con el primer TP empiezan a ver prácticas. O sea, no tocaron nada, cero, hasta que se les dio el primer TP. Entonces, sí, obviamente, si no vieron nada de práctica, se te trae un bloque de código que tenés que empezar a tragar código y se hace, digamos, todo más lento, ¿no? Entonces, ahora como que fue de golpe aprendiste bastante. ¿Bien? A partir de ahora como que va a ser, entiendo yo, que más ameno. ¿Bien? Igualmente, Perfecto. Gracias. ahora me voy a contradecir un poco porque el TP2 entiendo yo que es el más difícil de la materia, ¿bien? Para que sepan. Realmente porque son problemas bastante reales, prácticos, y el TP3 suele ser más fácil generalmente, ¿bien? El TP3, que es el último, va a ser sobre videos, ¿bien? Va a ser procesar videos, ¿bien? El TP2 es como un resumen de todas las herramientas que damos a imágenes, pero bien reales, ¿bien? Ejemplos que no van a funcionar al 100%, generalmente, o sí, puede ser que lo solucione al 100%, pero son los menos los que logran llegar a esa eficiencia. Entonces son problemas bien reales. ¿Okay? Bueno, ¿alguien sabe de más gente que se esté por conectar o algo por el estilo? Porque entiendo que fue el cambio medio rápido, así veo si arranco o esperamos unos minutos más. En el momento que usted mandó el mail a Manuela, prácticamente lo tuvimos nosotros, así que hace listo. media hora más o menos que tiene el mail, salvo que no estén dentro de ese grupo. Imagino que... Bien. Está la mayoría. Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿bien? Bueno, habíamos quedado... Espérenme un segundo. Vamos a hacer...
Ahí está, estoy acomodando un poco las cosas. Vamos a ver esto. Bueno, si hay problema de conexión, avísenme, porque en realidad, como verán, no es el mismo fondo de siempre. Tuve que virar y conectarme en otro lugar. Y pues no estaba... O sea, yo vine para dar clase en Pellegrini y me lo cortaron de cuajo. Entiendo que hay buena conexión, pero bueno, puede que no. Cualquier cosa avisen. Les decía, hoy vamos a continuar con la unidad 4, que es de restauración. Bien, vamos a hacer un breve repaso de la teoría y ya viramos a la práctica, si terminamos con la práctica hoy mismo. Bien, bueno, ahí se debería estar viendo. Bien, unidad 4, restauración de imágenes. Bien, les comentaba de principio que la idea era ver técnicas de restauración de imágenes parecidas a lo que vimos en la unidad 2, que era mejoramiento, pero con un tinte un poco más objetivo, ¿no? En la unidad 2 vimos mejoramiento de imágenes, pero siempre buscando alguna mejora subjetiva, ¿no? Nunca se le da un tinte objetivo, ni se define una métrica, ni nada por el estilo, ¿bien? Acá lo que hacemos es modelar el problema que deterioró la imagen y plantear alguna técnica de restauración, ¿bien? Entonces, modelamos y al modelar, obviamente, que de alguna manera restringimos los posibles efectos o los posibles problemas que tiene la imagen, ¿no? Joaquín, ¿vos los podés admitir o no sé si tenés permiso? No, me parece que me tenés que dar el rol de... ¿cómo puso? Capo, ¿cuál? vos te logueaste con otra Claro, sí, yo estoy cuenta. con el mío particular. No importa. Bueno, despreocupate, yo los voy a admitir. Podés Me va a ser cambiar más fácil que... como administrador o coordinador, algo así. Despreocupate, voy a perder más tiempo con eso. Yo los habilito, no te hagas problema. Ah, ok. Bien, les decía, modelamos nuestro proceso de degradación, ¿no? Y bueno, imponíamos ciertas cosas, como por ejemplo que el ruido es aditivo, que este funcional al fin y al cabo iba a ser lineal, lo cual permitía, creo que decía acá, ¿no? O sea, admitíamos que era lineal y espacialmente invariante, y bueno, llevábamos un modelo en el cual el proceso de degradación lo modelábamos como una convolución y nos permitía aplicar transformar Fourier, es decir, pasar al dominio frecuencial para poder despejar un poco esta fórmula y plantear una solución cerrada con alguna métrica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Luego de eso vimos modelos de ruidos, vimos diferentes ruidos, sus aplicaciones, sus lugares, sus aplicaciones donde se ve este tipo de ruido, ¿bien? Y bueno, hablamos cómo modelarlo, bueno, los momentos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vimos un filtro, una tabla de filtros para aplicar a cada tipo de ruido. En realidad, les mencioné alguno nomás. Y vimos puntualmente el caso del filtro contraarmónico, ¿bien? De media contraarmónica, que servía muy bien para ruido solo pepper o solo salto. Luego les presenté lo que era el filtrado inverso, o sea, digamos, es el despeje directo de la fórmula, bien, que tenía un montón de problemas, y por eso es que presentamos el filtro de Wiener, que es una manera de atacar este problema resolviéndolo desde otro approach, es decir, se plantea una métrica, se minimiza y se obtiene esta fórmula como resultado. Bien, si logramos implementar, calcular lo que está aquí, podemos tener una buena estima, bueno, entre comillas, de la imagen original. Bien, y o sea, siempre la idea era conocer, uno tiene que tener alguna idea de qué está pasando con la función de degradación, es decir, cuál fue el fenómeno de degradación para poder modelar esta función H. Y también tenemos que tener alguna idea de ruido, o poder medir algo de ruido, que por ahí medir es más fácil. Para el ruido sí hacemos ciertas asunciones, ¿bien? Y en esta fórmula, si además de eso planteamos que el ruido es invariante respecto a la posición, y planteamos que esto es una constante, bueno, tenemos lo que es el filtro Wiener paramétrico. ¿Bien? Entonces, conociendo una constante que modela el ruido, y si uno puede modelar H, se puede plantear esta ecuación y obtener una estima de F. ¿Bien? Y nos habíamos mostrado un caso particular del modelo lineal de Borrosian, que era una forma particular de H que generaba ese fenómeno. Bien. Y luego pasamos a lo que es,
restauración de imágenes donde modelamos degradaciones, pero del tipo de transformación geométrica. Es decir, lo que se perturba de alguna manera son las posiciones de los píxeles, no el nivel de intensidad. ¿Bien? Entonces se plantea una transformación entre la posición de los píxeles de la imagen de entrada y de la salida, ¿no? Por ejemplo, esta. Bien, hablaba un poquitito de las transformaciones afín. Bien, les mencioné que eran coordenadas extendidas. Bueno, que esto permitía modelar varios tipos de transformaciones geométricas, traslaciones, rotaciones y demás. Y para ello había que utilizar esta matriz. Bien, y le hice la salvedad, les comenté la salvedad de que este tipo de transformación mantiene paralelismo. Es decir, si dos líneas son paralelas en la imagen original, lo van a hacer en la imagen de salida. Bien. Vimos acá formas típicas de la matriz de transformación afín para casos particulares como escalado, rotación, shear horizontal, shear vertical y traslación. ¿Bien? Les mencioné cómo se usan los PCB y vimos los dos casos particulares. Es decir, si conozco mi imagen original y sé cómo es mi matriz de transformación, quiero obtener la matriz degradada, es decir, transformada geométricamente. Bueno, para hacer eso, lo que se hace es simplemente aplicar la transformación en sí. O sea, cada posición del píxel se multiplica por la matriz M. Eso en OpenCV se hace de esta manera. ¿Bien? Y yo les decía que acá hay veces que M, o sea, la matriz de transformación, la sabemos exactamente sus valores, o puede venir en forma de una descripción subjetiva, como por ejemplo, nos pueden decir que la transformación es una rotación de 15 grados, una traslación en X de 10 píxeles y en Y de 100. Y uno tiene que crear la matriz M. ¿Bien? En esos casos hay que venir a esta matriz y crearla. ¿Bien? A esta tabla, quiero decir, y crearla. Y luego el otro caso era el siguiente, es decir, yo conozco mi imagen deteriorada y yo sé dónde tienen que ir ciertos puntos en la imagen restaurada, o yo estimo dónde está en la imagen original, entonces yo sé ciertas correspondencias entre puntos de ambas imágenes. Entonces, en base a esa correspondencia, puedo estimar M y con ello aplicar la transformación de la imagen original. ¿Bien? Para un lado o para el otro. ¿Bien? Para esto, con transformación afín, se necesitan 3 puntos. ¿Bien? Tenemos 3 puntos en una imagen, sus correspondientes 3 en la otra imagen. Se obtiene la matriz de transformación con getAffine_transform y luego se aplica warpAffine como veníamos haciendo. ¿Bien? Y ahí habíamos terminado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran consultar? Hay que estudiar bien para consultar. Esa es mi respuesta. Está bien. Bueno, sigamos entonces, agregando más cosas para estudiar. Ahora vamos a ir a un caso más general. ¿Qué pasa si, digamos, nuestra imagen está deteriorada? O sea, nosotros notamos que se le aplicó algún tipo de transformación geométrica, pero notamos que no se mantuvo el paralelismo. Es decir, yo entiendo la semántica de la imagen, yo me doy cuenta que hay 2 líneas o 2 partes de la imagen que deberían ser paralelas y no lo son. ¿Bien? Y yo quiero corregir esa imagen. En ese caso no puedo aplicar transformación afín porque, ya les dije, con transformación afín el paralelismo se mantiene. Entonces, si lo hago, me va a dar un resultado no muy bueno. ¿Bien? Entonces, por eso que se utiliza en esos casos lo que se conoce como homografía. Bien, que esto es bien general, es todo un tema, se puede dar un curso entero de lo que es homografía, pero acá vamos a presentar la base, para que se entienda un poquitito. A ver. En el campo de visión por computadora, cuando uno tiene 2 imágenes cualesquiera de la misma superficie plana en el espacio, que fueron tomadas mediante diferentes cámaras en una misma escena, digamos, esas 2 imágenes se pueden relacionar mediante una homografía. ¿Bien? ¿Qué quiero decir esto? Fíjense que el dibujo lo muestra bastante claro. Y hago la salvedad ahí, que pongo entre paréntesis, asumiendo un modelo de cámara pinhole. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. La idea es la siguiente. Yo tengo un objeto en el mundo, en el espacio real, ¿no? El eje coordenado del planeta, se le llama, cuando uno trabaja con computer vision. Tengo un objeto, una superficie plana, supongamos, ¿no? Como esta verde. Y tengo 2 sensores de captura de imagen, 2 cámaras, cada una con una posición respecto al objeto, ¿bien? Y con una posición respecto al sistema coordenado del mundo real, ¿bien? ¿Qué quiere decir con posición? Que lo van a escuchar mucho hablar como la pose, es decir,
cada cámara tiene una pose respecto al eje coordenado del sistema del mundo real, que sería un eje coordenado en 3 dimensiones. Entonces yo puedo plantear que la cámara tiene una posición con respecto a ese sistema coordenado en base a una matriz de traslación y rotación. Es decir, si yo planteo los tres, o sea, la rotación y la traslación que tiene con respecto al cero del sistema coordenado del mundo real, puedo plantear la posición respecto a ese sistema, ¿bien? Y la otra cámara lo mismo. Y esto se extrapolaba, tantas cámaras como querramos, ¿no? Pero vamos a ver el caso de 2 cámaras. Entonces, si yo tengo 2 cámaras, cada una con su pose respecto al objeto, y cada una toma una foto, y asumimos un modelo pinhole, que esto es esencial, no lo vamos a tratar acá porque está por detrás de toda la matemática que nos vamos a dar, pero el modelo pinhole de cámara es el modelo más sencillo en el cual se asume que un solo haz de luz entra por el agujerito que permite reconstruir la imagen del otro lado del sensor. Bien. Cada cámara va a ver el objeto a su manera. Acá lo vemos, por ejemplo, ¿no? Esta cámara ve este objeto así, con los puntitos. Fíjense en los colores de los puntitos, ¿no? Lo ve de esta manera. Y esta otra cámara lo ve de esta otra manera, ¿no? Obviamente que lo ve diferente porque, digamos, ambas cámaras tienen una pose diferente con respecto al sistema de coordenadas del mundo real y a su vez una diferente pose respecto al objeto que están captando. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer que esta imagen se entienda de este otro lado? O sea, que las 2 cámaras hagan correspondencia entre los puntos. Es decir, ¿cómo hago para hacer correspondencia y mostrar que este punto en esta imagen es este punto en esta otra? Es decir, ¿cómo puedo transformar esta imagen al sistema coordenado que ve la cámara? ¿Bien? Bueno, para eso se aplica homografía. ¿Bien? Y en realidad, si somos rigurosos en nuestra manera de hablar, hubiera que decir que una homografía, en realidad, una homografía H es una transformación proyectiva en perspectiva que lo que hace es determina correspondencias biyectivas entre los puntos de 2 planos. ¿Bien? Entiendo que esto es un poco pesado de entender, pero bueno, esta es la definición formal, si se quiere. ¿Bien? Me dirán, ¿para qué se usa esto? Bueno, se utiliza un montón en muchas aplicaciones prácticas, como por ejemplo rectificación de imagen, es decir, yo compro una cámara, muchas veces ustedes no saben, pero uno compra una cámara y muchas veces hay que calibrarla, ¿bien? Y esa calibración muchas veces resulta en tener que ajustar algunas cosas de estas que vamos a ver acá, ¿bien? O, por ejemplo, en el caso de registro de imágenes o el cálculo de movimiento de la cámara, ¿bien? Entre 2 imágenes, y se utiliza un montón en lo que es SLAM. SLAM es todo un área de la robótica y computer vision que significa Simultaneous Location and Mapping, es decir, localización y mapeo simultáneo, y se utiliza mucho en los dispositivos como por ejemplo las barredoras automáticas, etcétera, que uno las pone en su casa y automáticamente sabe por dónde ir. Bueno, esos aparatos lo que hacen es utilizar técnicas de SLAM. ¿Bien? ¿Qué quiere decir SLAM? Que mapean el lugar donde están, es decir, empiezan a tener un mapa del lugar donde están desplazándose y a su vez se localizan en ese mapa. Y todo en tiempo real, es decir, no es que generan mapa y luego se localiza, no, lo va haciendo simultáneamente. ¿Bien? Entonces, para eso se utiliza un montón lo que es homografía. ¿Bien? Y, bueno, acá veo un caso bastante práctico. Tengo esta imagen. Supongo que yo tengo esta imagen acá, ¿no? Y yo quiero rectificar esta imagen porque yo sé que esto se tiene que ver, por ejemplo, así. Es como que quiero cambiar la perspectiva de la cámara y ver el edificio de frente, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con homografía. Lo puedo hacer de esta manera. Bien. ¿Qué digo acá? Una vez que la rotación y la traslación de la cámara se ha extraído de una matriz de homografía estimada, esa información se puede utilizar, por ejemplo, para la navegación, que es lo que yo les decía, lo que es SLAM, y también se utiliza un montón para insertar modelos 3D en una imagen o video, de modo que se representen con la perspectiva correcta y parezcan haber sido parte de la escena original. Es decir, lo que se conoce como realidad aumentada. Es decir, yo tengo un modelo 3D de un objeto y lo quiero insertar en una escena, en una imagen, pero quiero que tenga la perspectiva con la cual fue tomada la imagen, ¿no? Entonces yo tengo que transformarlo, darle esa perspectiva. Entonces eso se hace justamente con la homografía. ¿Bien? Una pregunta. Sí. Esa matriz
de homografía que mencionaba, ¿sí? Sí. Requiere que haya, o sea, la entrada para hacer todo esto, que son 2 imágenes capturadas de 2 puntos distintos. Ahora lo vamos a ver en la práctica, pero en realidad necesitabas correspondencia a puntos. Es como este mismo ejemplo. Sí. Vos, en realidad hay varias formas, ¿no? Yo te planteo una que es la más común, es decir, yo tengo una imagen y yo sé cómo quiero verla, entonces tengo correspondencia a puntos, ya van a ver que no necesito más de 3, en realidad no 3, necesitas 4 más. Se hace una estima, es todo un cálculo matemático, que hay una función obviamente OPC que lo hace, y en base a esa correspondencia obtener una matriz de homografía. Con una sola cámara, digamos, una sola imagen y una sola cámara. En realidad vos es como que tuvieras 2 cámaras, porque en realidad tenés una imagen que está, por ejemplo, deteriorada, y vos la querés transformar, y es como plantear una nueva cámara en realidad lo que estás planteando, ¿no? Si vos querés cambiar la imagen, por ejemplo acá, este ejemplo, yo te digo, tengo esta imagen, ¿no? Que fue captada con una cámara, y quiero llevarla a esto. Y vos para eso aplicás homografía. Y es como que estás planteando una nueva cámara que estuviera tomando la foto de frente. ¿Bien? Claro, pero simplemente por modificar no sé si es el término correcto, pero por modificar la distribución de los píxeles de la imagen de la izquierda, ahora creaste una imagen que parece que ha sido tomado de frente. Exactamente. Por eso se ven esos triángulos negros ahí arriba, porque no puede inventar eso, digamos. Exactamente, tal cual lo decís. Y fíjense que acá se nota que se aplicó homografía porque esta línea no es paralela a esta. ¿Ven? Eso ya a mí me muestra que esto fue con homografía, no fue en una transformación afín. ¿Ven? Y acá sí era paralela, esa línea era paralela a esta. ¿Ven? Así que bueno, dicho eso, vamos a la práctica. ¿Bien? Y vamos a empezar con, vamos a continuar con lo que era transformación afín, que nos habíamos quedado en... tengo que aumentar font size. Creo que no viene nada más. ¿Ahí está bien o quieren más grande, chicos? Ahí se ve. Gracias. Bien. Entonces estábamos en este script que era PDI 4 restauración parte 2, transformación geométrica. Bien. Vamos a empezar de cero porque en realidad dimos poco y nada. Vamos a entrar a Python. Uy. Esto se taró. Esperen un minuto. Ahí está. Cargamos los paquetes. La función para visualizar. Y lo primero que habíamos visto eran las rotaciones. Bien, transformación afín. Nos ponemos en modo transformación afín. Tenemos esta imagen y dijimos que para generar el caso 1, ¿no? Yo conozco M y quiero transformar mi imagen, ¿no? Era este caso. El caso 1. Bien. Modelo M y transformo la imagen original. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, rotar 90 grados. Bien. Con respecto al centro. Y le pedíamos con 2 tamaños diferentes. El mismo tamaño de entrada y el mismo tamaño de la imagen de entrada y el doble, donde yo le decía que si no se le pone nada, automáticamente rellena con ceros. Bien, en el caso de que no sepa qué poner en las posiciones que le hemos pedido. Bien. Luego le mostré qué pasa si rotamos 90 grados con respecto al 0, 0. Perdón, hice mal. Disculpen, vamos a nuevo. Si rotamos con respecto al 0, 0, ¿qué pasaba? Teníamos esta imagen y la idea era que, como rotamos con respecto al 0, 0, se me fue para arriba la imagen. Es decir, no que no hay en el campo de visualización de la imagen. ¿Bien? Entonces, eso era problema. ¿Bien? Y podíamos rotar, por ejemplo, 15 grados. ¿No? Y en ese caso, la pérdida era parcial. Es decir, parte de la imagen queda fuera del campo visual. Acá cuando pedimos el doble de tamaño, fíjense que recuperamos una parte, pero las otras 2 puntitas ya las perdimos. ¿Bien? Obviamente eso tiene solución, ahora lo vamos a ver. Bien. Y acá yo les mostraba en un plot, subplot en realidad,
una imagen original, la imagen rotada y la imagen rotada con el tamaño duplicado. Bien, todo junto. Y acá le mostraba lo mismo, pero con los ejes compartidos. Que no les engañe Matplotlib, ¿no? Acá parece que todo es bien. Fíjense siempre en los tamaños de los ejes, ¿no? Este es del doble tamaño que este. ¿Bien? Gonza, te Eso perdimos por unos minutos. No sé si lo Ah. pasas nada más. o- Te quedaste en los ejes compartidos, lo último que escuché. Ah, bien. No dije mucho más que eso, ¿bien? Yo le decía de los ejes compartidos. Y la idea es que si compartimos los ejes se ve así, ¿no? Tenemos que la imagen, fíjense que acá sí todas comparten el mismo tamaño de eje, y donde Matplotlib no sabe qué poner, pone nada. Fíjense que esto es blanco y fíjense que no tiene valor abajo a la derecha. Yo acá me pongo y tiene valor. ¿Bien? Nada, una observación más. Entonces, sigamos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar cómo se comporta esta función WAPAFIND cuando le pedimos un tamaño más grande que posee la rotación, ¿no? O la transformación, en realidad. Entonces, eso se puede hacer con el parámetro border mode. Y esto es igual que filter 2D. Fíjense que hay que ponerle el comportamiento de los bordes con un flag. ¿Bien? En el caso de usar bordes constant, se le pone el valor. Le podemos poner el valor que queramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a rotar con respecto al medio. Vamos a pedirle el tamaño igual al doble de entrada. Con esto podemos jugar también. Acá en el script que yo puse. Y le voy a pedir los diferentes tipos de border mode. Y acá lo visualizamos. ¿Qué era lo que quería decir? Quería decir lo siguiente. Fíjense, yo acá roté con respecto al centro. Y le puse, o sea, a la función le especifiqué que utilice border mode constant. Y no solo eso, sino que le puse valor 127. Por eso yo me paro acá y rellenó con 127, no con 0 como antes. ¿Bien? Acá le puse replicate, fíjense que replica el valor. ¿Bien? Y este es reflect y este es raw. ¿Bien? ¿Qué más podemos pedirle? Podemos pedirle, por ejemplo, a rotar con respecto a 45 grados y, por ejemplo, 4 veces de tamaño. Vamos a ver qué pasa. Y tenemos esto. Bien. Que alguno quizás recordará que esto que ven acá, hubo un tiempo que los celulares traían este tipo de filtro que les permitía generar GIF o video a partir de una imagen y les permitía hacer esto como si fuera un recuadro de la imagen repetida y hacía videos, ¿no? Yendo para atrás y cada vez aparecían más y iba rotando. Un filtro bastante conocido que no es más que esto. Es ir cambiando este tamaño en un video, o sea, generando imágenes de diferente tamaño, e ir cambiando el ángulo de rotación y se hace como si fuese una animación. ¿Bien? ¿Qué más? Veamos. Ataquemos ahora el problema que les mencionaba, ¿no? Problema. ¿Qué pasa cuando yo aplico una transformación afín y hay parte de la imagen que queda fuera de la imagen, ¿no? Y por más que yo cambie el tamaño, no la puedo recuperar porque ya quedó en los ejes negativos, ¿no? Entonces es imposible que lo recupere. Entonces yo acá les voy a mostrar una versión manual de hacerlo y después lo vamos a hacer de una manera un poco más práctica. Bien, vamos por ejemplo a rotar 45 grados con respecto al 0. Bien, vamos a transformar y vamos a visualizar. Bien, sencillo, tengo este problema. Se me fue la imagen acá arriba. Yo por más que tome esto más grande, lo que puedo llegar a recuperar es esta parte, pero esta no la voy a recuperar nunca. Entonces, para solucionar eso, lo que vamos a hacer es desplazar. Se puede mostrar, yo no voy a mostrarlo con teoría, pero se puede hacer, no es muy difícil, que si yo a cualquier transformación afín la traslado a una instancia igual a una rotación, no cualquier transformación afín. Si yo aplico una rotación pura, si yo desplazo esa imagen una cantidad igual a la diagonal de la imagen en ambas coordenadas, en X y en Y, yo estoy seguro, puedo afirmar que la imagen va a quedar en el rango visible. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago acá? Fíjense, saco la diagonal de la imagen, o sea, lo pueden calcular de la forma que quieran. Yo acá lo calculo así.
hago una copia, perdón, de la matriz de transformación afín, M, que yo había utilizado antes, y le agrego un desplazamiento. ¿Dónde se le agrego? Fíjense en la columna 2. ¿Por qué hago esto? Como recordarán, la columna 2 son los B0 y B0 y B10, que corresponden a las traslaciones, es decir, a esto. Son esos dos elementos. Entonces, si yo los cambio, puedo trasladar la imagen a la vez que la rota. Es decir, lo que hicimos antes con la M, si de hecho si la miramos, fíjense, tiene valores acá solamente. Obviamente, porque tiene estos valores acá. Estos están en 0. Entonces, si los varío, voy a rotar y trasladar a la vez. Entonces, hago eso. Lo traslado a una cantidad igual a la diagonal de la imagen. Aplico la transformación afín. Les pido un tamaño lo suficientemente grande. ¿Bien? Y visualizo. Bueno, traje toda la imagen. Ahora tengo que recortarla, porque supongamos que lo que yo quiero es obtener en campo visible toda la imagen. ¿Bien? Entonces es como si yo quisiera el rectángulo de área mínima que contenga la imagen original rotada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sencillo, como hicimos en el ejercicio de las letras, por ejemplo. Puedo analizar las filas y las columnas, aplicar un any, y en el momento donde empieza a haber un píxel diferente de 0, sé que ahí empezó en uno de los dos ejes, y donde dejó de haber es donde terminó. ¿Bien? Si hacemos eso, que es lo que veo acá, fíjense con el any, el where, todo igual que lo que hacíamos con las letras. Listo, obtuve lo que quería. O sea, de esto pasé a esto. Sí. Una pregunta. ¿Cómo distinguió el abrigo negro del fotógrafo del fondo? Sabía que alguien me iba a apuntar. Esto tiene problemas si tengo ceros en los bordes, pero supongo que no tenemos el problema. Y si no, hay forma de solucionarlo, porque uno le pone un borde blanco y después lo elimina si quiere. ¿Bien? Pero no la compliquemos tanto, porque de hecho esto no lo van a usar, se lo muestro como un caso, digamos, particular, para que vean por dónde iría. Si lo que está en blanco es lo que está adentro, no hay problema. ¿Bien? Porque vos cuando hago un any... Claro, ya cruza una frontera, ya se dio cuenta que cruzó la imagen. Ya se dio cuenta. El problema es cuando hay algo negro tocando el borde. Claro. Pero bueno, se podría solucionar. La idea, ¿cuál es? Es agregás todo píxel igual a un valor diferente 0 en los bordes, que eso se puede hacer con alguna técnica, con los contornos, con lo que se te ocurra. Ah, ok. O antes de rotarla, se lo agregás, lo haces, lo trasladás y después se lo sacás. Bien, esa sería otra opción. Pero bueno, obviamente que esto... y entenderán que esto no se suele hacer así, sino sería un bodrio cada vez que uno quiere rotar. Entonces, hay funciones para hacerlo. OpenCV no las trae implementadas, ¿bien? Pero es por eso que vamos a utilizar un paquete que se llama InUtils, que lo puse acá, que de hecho creo que la clase pasada lo instalamos, y si no, lo que hacen es salir de Python y poner pip install InUtils. Así como se los muestro, lo instalan. Son 2 segundos, pues re liviano. Y es un paquete que se usa mucho también en imágenes, que son utilidades para procesamiento de imágenes. ¿Bien? Y entre una de esas utilidades tiene una función que se llama rotate bound. El propio nombre lo dice, rotado, o sea, permite rotación y manteniendo el contorno. Así que el bound es como si fuera el límite, ¿bien? De la imagen. Entonces, fíjense. Vamos a utilizar esta función y vamos a poner que, o sea, y toma como entrada el ángulo en grados, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ver 90 grados. Si yo hago eso... acá hacemos todas. Perdón. Vamos a ejecutar todas. Voy a rotarlo. Fíjense. Esta la voy a sacar. Voy a rotar 90, 45 y menos 33 grados. Y visualizo todo. Fíjense que roté y automáticamente se acomodó en el campo visible de la imagen. ¿Ven? Hizo lo que yo hice manualmente acá. ¿Bien? Esta función internamente hace algo parecido a lo que les dije. No es que hace algo muy diferente. Solamente que lo podemos usar, o sea, mucho más Pythonic en una línea, mucho más claro. ¿Bien? Y obviamente que este módulo trae la función rotate solo, que hace exactamente lo que les mostré antes con la transformación afín. Fíjense,
rota y o sea, y no lo encasilla en todo el campo visible. Simplemente lo rotó y como quedó, quedó. Esto es igual a lo que hicimos nosotros con la transformación afín. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, sigamos entonces. Vayamos ahora a varios casos de transformación afín. La idea es practicar esto. Esperen que vamos a ver las imágenes. Vamos a ver ejemplos de todos estos casos, así entender un poquitito cómo funciona. Y para eso vamos a valernos de esta segunda situación típica. Es decir, voy a definir correspondencia entre puntos, voy a calcular M y luego voy a aplicarlo sobre la imagen. ¿Bien? Y luego voy a hacer cosas parecidas. ¿Bien? Pero vamos a empezar. Para todos estos ejemplos vamos a utilizar esta imagen. ¿Bien? Que obviamente tiene líneas para que se vea un poquito del efecto. ¿Bien? Esta es la imagen original y lo que vamos a hacer es definir puntos sobre esta imagen original, plantear dónde los quiero llevar, bien, que es esto lo que yo le decía acá, el problema 2, planteo dónde quiero llevar cada punto, obtengo la matriz de transformación afín y se la aplico a toda la imagen, ¿bien? Ojo cuando planteamos eso porque tenemos que ser coherentes con el paralelismo, como yo les decía, ¿no? Fíjense, yo acá defino 3 puntos en la imagen de entrada, 3 puntos donde los quiero en la salida. En base a ambos conjuntos de puntos obtengo la matriz de transformación afín, con getAffine_transform, y aplico la transformación afín. ¿Bien? Y luego con todo esto lo que hago es dibujar los puntitos en cada una de las imágenes. Así se entiende qué es lo que hice. ¿Bien? Vamos a empezar. Voy a ejecutar todo así. Lo vemos. Fíjense, yo acá definí estos 3 puntos y lo que hice es, este punto lo mapeé acá, este punto lo mapeé acá y este lo mapeé acá. Obtuve la matriz de transformación y se lo apliqué a toda la imagen. ¿Ven? Y obtuve, o sea, lo que era esperable, ¿no? O sea, yo lo que hice fue rotar esos conjuntos de puntos ciertos grados para arriba, es el sentido antihorario, y cuando yo se lo apliqué, todo se rotó de esa manera. ¿Bien? Y completó con 0 donde no sabe que había. ¿Qué pasa si le pido el doble tamaño? Va a pasar algo muy parecido. Solamente que mostramos todo en la imagen. Bien. Vamos a ver ahora, ese fue un ejemplo medio inicial, o sea, como sin ningún fin práctico. Supongamos que ahora yo lo que quiero hacer es plantear un escalado. ¿Bien? Pero no planteando la matriz M así, sacándola acá, sino con correspondencia entre puntos. ¿Bien? Entonces, yo voy a tomar 3 puntos de la imagen. Estamos acá. Voy a tomar 3 puntos de la imagen, que en particular voy a tomar el 0, 0, el punto el superior a la derecha y el punto inferior a la izquierda. ¿Bien? Es como si voy a tomar este punto y este punto, que están acá, vemos 0, 0, cos menos 1, 0, 0, rho menos 1, y los voy a mapear al doble de tamaño. Es decir, el 0, 0 va a quedar donde está. Este que era, digamos, el alto de la imagen, va a quedar igual al doble, ¿bien? Y lo mismo con las cantidades finas, ¿bien? Todo lo llevo al doble, en tamaño, ¿no? Entonces, hago eso, obtengo M, matriz de transformación afín, aplico y dibujo todo igual que antes. Todo esto es un copy-paste de lo que vimos. Esto es lo que hace internamente CB2 Scale. Bien, básicamente hace cosas de este estilo. No Scale, Resize, perdón. Entonces, de esta imagen pasé a esto. Y compartí ejes, por eso acá se ve blanco. ¿Ven? Es lo que les mencionaba antes. Maprolim no está definida en la imagen, entonces no pone nada. Y acá vemos que está que es el doble de ancho, ¿no? Esto va hasta 800 y pico y esto va hasta 400 y pico. Bien. Entonces vimos cómo hacer escalado mediante transformación. Y fíjense que ahí están los puntos, ¿no? Ese es el punto,
que se llevó acá. Perdón, dije mal. El 0 se llevó acá. Y ese punto se llevó acá. Y el otro es el de abajo a la izquierda. Es decir, este punto se llevó acá. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer traslaciones. Que fíjense lo que voy a hacer acá. En realidad acá, fíjense, voy a tomar otra vez los mismos 3 puntos en la imagen de entrada. Y lo que voy a hacer es trasladarlos a todos esos puntos una cantidad fija en X y en Y. 100 en X, 100 en Y. Muy sencillo, a los puntos, hago una copia de los puntos originales y le sumo respectivamente en X y Y dicha distancia. Obtengo la matriz, aplico la transformación y visualizo. ¿Bien? Logré lo que quería. Cada punto, el 0, 0 lo desplacé 100 en X y 200 en Y. 100 en X, 200 en Y. Bien. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer traslaciones de otra forma. Por ejemplo, podría definir yo a mano la matriz, ¿no? Que esto ya lo vimos, de esta manera. Lo que hice antes, mediante la correspondencia de puntos, lo puedo hacer, obviamente, definiendo a mano la transformación, ¿no? Esto es sacado de esta tabla. Esto acá. ¿Bien? Fíjense, así se ve. Acá. Es la identidad acá, es decir, no hay rotaciones y hay solamente traslaciones. Lo aplicamos. Exactamente igual. ¿Bien? Y lo mismo antes, el escalado. Quiero ver algo. El escalado que hicimos antes lo podemos hacer también manualmente, ¿no? Puedo hacer esto. Fíjense que lo que hice es poner un 2 en la diagonal de la primera submatriz, a la submatriz de rotación. Entonces va a escalar todo por 2. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Y luego tenemos los shares, ¿no? O sea, ahí no hay mucho por hacer. La definimos a mano. Por ejemplo, vamos a ver esta. Fíjense que acá es la identidad y un 0,8 arriba a la derecha, que si nos fijamos acá, es esta, porque acuérdense que esto está rotado en OpenCV. En ese caso, vamos a verlo, perdón. Fíjense lo que hice, obtuve un share horizontal, ¿bien? Fíjense como que la imagen se estiró así. Bien, y no se confundan porque vean que los lados siguen siendo paralelos, o sea, todo lo que era paralelo acá sigue siendo acá. ¿Bien? Por más que lo haya estirado. Y puedo probar con otro valor, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo menos 0,8 en vez de 0,8? ¿No? Con eso pueden jugar, pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Lo que va a hacer es un share para el otro lado, pero lo perdí el lugar. ¿Bien? Ojo acá, porque acá no podríamos usar, por ejemplo, si hacemos esto y queremos que toda la imagen quede contenida, no puedo utilizar rotate bound como usábamos antes, porque esto en realidad no es una rotación. ¿Bien? Ahí sí, en ese caso, tendríamos que hacer lo que yo les mostré antes, si era algún tipo de traslación y un recorte. ¿Bien? Y podemos incluso hacer esto, como les mencionaba, hacer un share con valor negativo y trasladarlo en una dirección, ¿no? Justamente en la dirección que no se ve. Si hago eso, de este 400, bueno, logré traerla de vuelta. ¿Bien? Esto es básicamente lo que hace Paint cuando ustedes mueven un objeto o algo por el estilo. ¿Bien? Y lo mismo podemos hacer con el share vertical. Lo único que hay que variar es el otro coeficiente, ¿bien? No en la otra diagonal, digamos. Lo que varía es este de acá abajo. Y de nuevo tenemos share vertical. Si pongo negativo, voy para el otro lado.
Uy, perdón. Y si traslado, a la vez que transformo, el mismo caso que antes, pero solamente que ahora con share vertical. Bien. Y podemos hacer cosas más raras todavía, incluso, ¿no? Yo acá estoy mostrando lo clásico, ¿bien? Pero, por ejemplo, con transformación afín, podemos, por ejemplo, hacer un espejado. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense. Voy a tomar los 3 puntos que tomaba antes, es decir, el 0, 0, superior a la derecha, inferior a la izquierda. Y fíjense cómo lo voy a mapear. El 0, 0 lo voy a mapear a abajo a la izquierda, que es esto que digo acá. Ahí yo ya me di cuenta que estoy como espejando respecto al eje X o al eje horizontal, ¿no? Este punto que era el inferior izquierdo va a pasar al 0, 0, exactamente. Si yo el 0, 0 traje abajo, el otro lo mando arriba. Y este que estaba arriba a la derecha va a ir abajo a la derecha. Bien, se espeja respecto a un eje horizontal. Entonces, si hacemos eso, obtenemos los puntos, calculamos la matriz de transformación afín y la aplicamos. Tenemos esto. En realidad, yo se lo dije con respecto al eje X, en realidad estaba planteado con el otro eje, digamos, con el eje Y. En realidad se planteó un espejado, digamos, con una línea vertical. Bien. Eso hasta que se hagan, o sea, tiene una forma muy particular de tomar los ejes, la transformación afín. Una vez que se hagan amigos del modo de trabajar, esto de vertical y horizontal le va a quedar más claro, ¿bien? Pero nada, es una convención, nada más que eso, ¿bien? Entonces, con eso terminamos con lo que es transformación afín. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Bien. A ver. Vamos entonces con un problema real. Yo acá voy a cargar una imagen, que es una imagen de un libro, y la vamos a visualizar. ¿Bien? Yo tengo esta imagen. ¿Bien? Y quiero rectificarla, es decir, yo quiero ver el libro como si fuera de frente. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué me pueden decir de la deformación geométrica que tiene esta imagen? A ver. ¿Piensan que podemos aplicar transformación afín? ¿Debemos aplicar homografía? Alguien que se arriesgue. Homografía, ¿no? Porque no está bien desde arriba la imagen, no está como rotada solamente en el eje vertical, sino también en otra perspectiva. Lo dijiste justamente al revés. Homografía sí, justamente por eso. Lo que no hay que aplicar es transformación afín. Justamente porque la transformación afín no tiene en cuenta ese tipo de cambio de pose. ¿Bien? Mantiene paralelismo. Acá, bueno, o sea, lo que notan, entiendo que lo que el compañero dijo, se nota como que la cámara no estaba perpendicular, o sea, el plano del libro no estaba perpendicular al plano de captura de la imagen, ¿no? Estaba como un poco rebatido en alguno de sus ángulos, o sea el azimutal o alguno de ellos, ¿bien? La cámara estaba como rotada. Entonces, el libro salió deformado. Y no solo eso, vemos como que, si prestamos atención, se van a dar cuenta que la parte superior del libro es más angosta que la de abajo. No sé si lo notan. Eso es porque obviamente estaba esa perspectiva de la cámara respecto al libro. Y eso, aunque es muy sutil, hace que estas líneas no son paralelas. ¿Bien? Si hacen el esfuerzo de observar bien detenidamente, se van a dar cuenta que esta línea no es paralela a esta, en esta imagen. Y yo sé que el libro tiene su lado paralelo, ¿no? Entonces yo quiero rectificarlo, o sea, quiero llevar esa línea paralelo. Entonces, no puedo usar transformación afín, ¿bien? Porque justamente la transformación afín mantiene paralelismo. ¿Se entendió? ¿Lo vieron? Sí, sí. Bien, entonces ahora vamos a aplicar homografía en este caso, ¿bien? Y luego al último le voy a aplicar transformación afín para que vean cómo se hubiese visto con transformación afín. Entonces, si bien no vamos a dar la teoría de homografía, la idea, como ya les decía, era plantear conjuntos de puntos, correspondencias, estimar la matriz de homografía y transformar. ¿Bien? Entonces, yo en particular lo que voy a hacer es tomar estos 4 puntos, que lo voy a hacer de manera manual. Luego les dejo como tarea a ustedes, si quieren practicar, cómo podrían hacer para encontrarlos automáticamente esos puntos. ¿Bien? Yo acá lo voy a seleccionar manualmente y voy a mapear. Fíjense, lo que voy a hacer es esto. Voy a decir, este punto, o sea, yo voy a generar una imagen de salida que contenga solo el libro, es decir, no va a estar el escritorio, solo el libro,
y va a estar vertical, bien paralelo sus lados a los lados de la imagen, tanto los verticales como los horizontales. Es decir, este punto lo voy a mapear a 0, 0, este punto lo voy a mapear al extremo superior derecho de la imagen, está el inferior izquierdo y está el inferior derecho. ¿Bien? Entonces ahí surge la pregunta. Yo si esta imagen la voy a mandar a otro espacio, es decir, la voy a transformar, su punto lo voy a trasladar a otro lado. Este punto, ¿cuál va a ser el nuevo ancho de la imagen? ¿No? O sea, yo puedo elegir lo que quiera. ¿Bien? Bueno, una posible estima podría ser, para tratar de mantener el tamaño real del objeto, decir, bueno, si yo tengo estos puntos, bueno, calculemos la distancia euclidia, por ejemplo, entre este y este, o entre este y eso asumo que es el ancho del libro y es lo que voy a usar como posición en el eje X del punto este en el espacio mapeado. ¿Bien? Y lo mismo con el alto. O puedo tomar un promedio de los dos, porque obviamente no son iguales, ¿no? Porque esto no está paralelo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero voy a encontrar los puntos y los dibujo. Ahí están, los 4 puntos, más o menos. ¿Bien? Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Vos necesitas sí o sí los 4 puntos o con 3 ya te sirve? No, homografía necesita más de 3. Ok. Podemos discutir eso, pero sí, más de 3. 4. Puedes usar, en realidad, cuanto más tengas, mejor, siempre y cuando sean linealmente independientes, ¿no? Ahí ya entra otra parte de la matemática y demás. Por realidad esto lo que se hace, o sea, esa matriz M se aplica una estimación de mínimos cuadrados de fondo, hay todo un tema matemático que para estimar con mínimos cuadrados, o sea, se pide que los datos que tenemos no sean colineales, porque si no puede generar ruido. La matriz de inversión puede estar, se le dice que está illness, se le dice, no me sale en castellano. O sea, es difícil invertir la matriz que se necesita para obtener, bueno, un montón de cosas matemáticas. ¿Bien? Entonces, más de 3 puntos y que no sean linealmente colineales, es decir, no poner 3 puntos en una misma línea, porque eso va a generar un poco de ruido. ¿Bien? Es decir, si yo pongo otro punto acá, que sea en la línea que está, en la misma línea definida por estos dos, ese punto no va a aportar casi nada en la estima, porque son colineales. ¿Bien? Profe, ¿vos podrías agarrar el punto del medio del libro, digamos? Sí, lo podés agarrar. O sea, si vos ya estimás el ancho y el largo que querés que te quede, también sabés dónde querés que va a quedar, digamos. Sí, el tema que es difícil encontrar el punto medio, porque en realidad, bueno, en esta sí, porque es poca la deformación, pero si esto estaría bien deformado, ¿cómo encontrar el medio? Porque ya está deformado, digamos. Lo que sí podés encontrar son las esquinas. Estos son puntos key points, se les llama, que son puntos fácilmente distinguibles. ¿Bien? Las esquinas las distinguí visualmente, semánticamente las ves. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso. Los puntos de destino, hago lo que les dije, ¿no? Saco el ancho y el alto de esa imagen distorsionada, con lo cual, obviamente no va a ser exacto, pero va a ser más o menos. Entonces definí el ancho y el alto. Y acá defino los puntos de destino. O sea, el 0, 0, la esquina superior derecha, la esquina inferior derecha y la esquina inferior izquierda. O bueno, al revés, como dice acá. En realidad depende de cómo lo tomemos. ¿Bien? Luego, como teníamos get affine transform, que era para obtener la matriz de transformación afín, está la función que se llama find homography. Bien, esta función lo que hace es calcula la matriz de homografía, que no es más que una matriz igual a esta, o sea, igual quiero decir tamaño de 3×3, pero con todos sus elementos diferentes de 0. O sea, no se le pide más que la última columna sea 0, 0, 1, sino que se los deja variar libremente, y eso lo que hace es permitir un poco más de libertad a la hora de transformar geométricamente. Bien, entonces le pasan los puntos de fuente, los puntos de destino, es decir, los puntos de la imagen distorsionada, dónde los quiero llevar, y esto me devuelve dos cosas. Hagamos esto. Me devuelve H, que es la matriz de homografía, fíjense, una matriz de 3×3, como le dije, todo diferente de 0, y un estatus. Este estatus lo que me dice es cuán bien se obtuvo esa matriz de homografía. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya les dije, este es un método iterativo, en realidad no es determinista,
bueno, podemos discutir si es determinista o no, pero quiero decir, no es exacto, en el sentido de que uno le puede pedir lo que se le ocurra, y no siempre va a existir esa transformación, ¿no? Entonces, este método trata de respetar lo más posible la transformación que uno le pide, entonces obtiene una estima de la matriz de homografía, y luego calcula el error de reproyección, se le llama, ¿bien? Es decir, obtiene los puntos transformados, los vuelve a proyectar al plano original, y se fija si hubo algún error entre ellos. Si hubo un error, quiere decir que esa transformación no funcionó bien, porque yo fui de un espacio y volví y no obtuve lo mismo. ¿Bien? Es un poco más complejo, pero esa es un poquitito la idea. Entonces, este valor es proporcional a ese error. ¿Bien? Si vale 1, quiere decir que, digamos, los puntos funcionaron muy bien. Es decir, si todos tienen 1, quiere decir que la matriz de homografía funcionó, se encontró perfectamente. ¿Bien? Entonces, si es muy chico, quiere decir que hay ciertos puntos que no se pudieron transformar de manera adecuada. ¿Bien? Este caso es muy simple, obviamente que funcionó bien. Entonces, luego utilizamos de nuevo Warp Perspective, igual que antes. ¿Bien? En realidad antes usábamos Warp Affine, acá usamos Warp Perspective. Y se le pasa, igual que antes, la imagen, la matriz y el tamaño de la imagen de salida. Vamos a ver qué obtuvimos. Y vamos a dibujar los puntos de salida, ¿no? Obtuvimos esto. Ahí están los puntitos de salida, pueden ver. Y pasamos de esto a esto. Lo ven bien, ¿no? Se ve bastante bien. Alguien que tiene un ojo muy afinado podría decir, bueno, en alguna parte se ve deformada, o acá se ve un poco pixelado, pero bueno, nada, se lo ve rectificado el libro. Se lo ve como si hubiésemos corrido la cámara bien perpendicular a la tapa del libro y sacado la foto nuevamente, que eso es lo que obtenemos acá. ¿Bien? Dicho sea paso, este es el libro que está en la bibliografía. Bien. Muestro el resultado, ambas cosas, la imagen original y la imagen transformada. ¿Bien? Bien, y acá lo muestro. Esto estaba sin compartir los ejes y esto con los ejes compartidos. Fíjense que el libro mantiene más o menos el tamaño real. Bien. Y ahora, de curioso nomás, vamos a visualizar. Yo quiero ver qué pasó con todo lo otro, además del libro, cuando apliqué estas transformaciones. ¿Y qué pasó con el escritorio? ¿O qué pasó con toda la escena? Bueno, fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a obtener la matriz de homografía, pero esta vez a los puntos de destino que yo había definido, que eran esto acá, le voy a sumar una constante a todos, en X y en Y. Entonces, como que los voy a desplazar. ¿Bien? Entonces, ahora, cuando yo calcule, voy a obtener toda la imagen completa. Fíjense, ¿no? Como yo le pedí más grande, se ve toda la escena. Y fíjense que acá se queda bien claro que es una homografía, ¿no? Porque este lado no es paralelo a este. Si bien es sutil, y este sí es bastante paralelo a este. ¿Bien? Pero este no. Y fíjense que se nota que se rectificó el escritorio, ¿no? ¿Ven que el escritorio ahora quedó más o menos paralelo a los ejes de la imagen? O sea, se rectificó toda la imagen, solamente que antes como que la recorté. ¿Bien? Porque yo les pedí que esos puntos se mapeen justamente al tamaño de la imagen de salida. ¿Bien? Sí, esto me hace acordar cuando querés escanear algo con el celular, que justamente hay, cuando sacás la foto del objeto, si está en un ángulo medio comprometido, hace exactamente lo mismo. O sea, rectifica la imagen y vos después podés recortar a partir de eso. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Problema. Es que, de nuevo, nosotros estamos transformando posiciones de píxeles y eso va a hacer que aparezcan nuevas posiciones o que se generen más píxeles de lo que había y hay que inventar esos datos, ¿no? Entonces, inventar en un sentido figurado, lo que se hace alguna interpolación o algo, y eso genera cierto ruido. O sea, aparece como si fuese un difuminado de la imagen y demás, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿bien? Porque, obviamente, que esto no hace magia, digamos. Si yo agrego nuevos píxeles entre otros píxeles que ya existían y tengo que asignar un valor, y para eso, y bueno, algo tengo que hacer. ¿Bien? Y ahora les voy a mostrar qué resultado hubiese tenido si en vez de homografía aplicaba transformación afín. ¿Bien? Entonces, voy a hacer, fíjense, los puntos que yo había seleccionado 4, me voy a quedar con los 3 primeros. Recuerden que para una transformación afín
tengo que tomar 3 puntos nomás. ¿Bien? No tiene que ser colineal, obviamente, porque genera problemas. ¿Bien? Entonces me voy a quedar con los 3 primeros y hago todo lo mismo. Esto es exactamente igual que hicimos arriba con transformación afín. Obtengo la matriz, transformo, dibujo. Fíjense lo que obtuve. ¿Bien? Esto se mantuvo paralelo a esto, si bien no se ve, y esto a esto. Ahora, lo no tan raro el libro, ¿no? Ven como que está deformado. Sí, corrigió, por así decirlo, Sí. la rotación, pero no la posición de la cámara. Hay No corrigió hay un pedazo claro, cortado, además, del libro. también. Pero bueno, más allá de eso, se ve deforme. Fíjense acá, está deforme, digamos. Justamente porque no podía aplicar en este caso transformación afín, porque obviamente que no se mantiene el paralelismo. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es un poquitito de ejemplo. Y acá les voy a mostrar otro ejemplo clásico de los clásicos, de homografía, que es el de navegación autónoma de vehículos, en donde tenemos la clásica cámara clavada en el frente del vehículo y está filmando hacia adelante y vemos la ruta de esta manera, en donde vemos los carriles, o sea, las líneas que delimitan el carril en realidad, y las vemos de esta manera, ¿no? Y nosotros sabemos que esta línea en la realidad es paralela a esta, ¿no? Lo sabemos, acá la distorsión es muy severa, porque se ve, es como si en el punto de fuga se cruzara, ¿bien? Entonces, supongamos que yo necesito rectificar esta imagen, ¿bien? Es decir, lo que yo quiero es que generar una imagen en donde esas dos líneas se vean paralelas para poder procesar. Esto es muy común porque en la práctica, generalmente cuando uno quiere hacer navegación autónoma, generalmente lo que quiere es encontrar la línea media entre los carriles para poder navegar y avisarle o mandarle instrucciones al sistema de control para que comande el ángulo de viraje y, bueno, y demás cosas, ¿bien? Y todo eso siempre es más fácil hacerlo si tenemos la imagen rectificada, es decir, si estamos viendo, digamos, la ruta realmente como es decir, con sus lados paralelos. Es decir, lo que queremos es generar una imagen como si la cámara se hubiese trasladado y rotado desde arriba de la ruta, de manera tal que yo vea sus lados paralelos. ¿Bien? Eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces, la pregunta es, ¿puedo usar transformación afín? No deberías. No. No debería. Paralelismo Esto es de la fuertemente no paralelo lo que quiero obtener, ¿no? Entonces, descarto transformación afín y uso homografía. Para eso voy a definir 4 puntos. En realidad voy a definir dos de un lado, dos del otro. Y lo voy a mapear muy parecido a como hicimos antes, ¿no? Voy a definir una imagen de salida como, no sé, algún estima, ¿no? Esos 4 puntos. Esto es exactamente igual que con el libro. Obtengo la matriz de homografía. La tienen. Status dio todo 1. Transformamos y visualizamos. Fíjense. Bueno, a ver. ¿Obtuve lo que quería? Sí, obtuve lo que quería. Fíjense que ahora las líneas son paralelas, ¿no? Esta es paralela con esta. Es como si yo hubiese trasladado la cámara, la puse arriba, perpendicular, el plano de captura al plano del objeto que estoy queriendo rectificar. Pero bueno, ¿qué pasó? Acá sí vemos que es medio severo los daños colaterales porque fíjense cómo se ve borroso acá, ¿no? Bueno, eso pasó justamente porque fíjense que yo esta parte que era muy chiquita, yo es como que la estiré, ¿no? La estiré un montón y la hice entrar en todo el ancho de la imagen. Y obviamente que entre esos píxeles que existían tuve que agregar información, inventarla de alguna manera. Entonces, eso lo hice con interpolación, etcétera, etcétera. Y bueno, eso genera este fenómeno. ¿Bien? Entonces, funciona, pero hay siempre que saber qué problemas conlleva. ¿Bien? Que puede ser un problema o no, en realidad. Depende de la aplicación. Entonces, vamos a ver ahora qué pasó con toda la imagen. Lo mismo que hicimos antes. Que acá se ven cosas interesantes. Vamos a agregar, vamos a hacer de nuevo, vamos a tener de nuevo la materia de transformación de homografía, pero ahora vamos a desplazar los puntos de salida que definí, los desplazo un montón, para ver toda la imagen. Y fíjense qué obtengo. O sea, es bastante raro, pero esto es la transformación de la imagen completa, es decir, de toda esta imagen.
Ahora, tratemos de interpretar qué pasó. Lo que yo antes le estaba pidiendo era estos 4 puntos, ¿no? Esto no. Eso es lo que estaba mostrando antes, ¿bien? Y acá es toda la escena completa. Bien. Primero, lo más raro que veo, estas zonas negras. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó en realidad es que esto, o sea, no es perfecto, hay transformaciones que por ahí no dan cosas, o sea, esto es una aproximación matemática, ¿no? Acá obviamente que eso dio muy mal, esos puntos no se pudieron transformar de manera correcta, se setearon a 0, quedaron así, o sea, es como si fuera por error de aproximación o numérico, y todo lo otro quedó más o menos, se quiere, de una manera lógica. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice qué pasó con los árboles? Fíjense que eso sí es interesante. Yo acá los árboles los veo de esta manera, ¿no? Y yo lo que hice fue rotar la cámara como si miraría de arriba la ruta. Entonces, fíjense que eso es exactamente lo que pasa con los árboles. Fíjense que parece que lo estoy mirando arriba. O sea, hagan el esfuerzo mental de interpretar esto, ¿no? No se ve perfecto, pero es como si yo estaría mirando los troncos desde arriba. ¿Bien? Esto lo hago notar porque es como que mantiene la semántica de la imagen. Si uno, digamos, interpreta lo que le está pidiendo mediante tomografía, que es esto que yo le digo, lo que le pedí básicamente es que rote y traslade la cámara hacia arriba. Entonces, debería tener esta lógica y de hecho la estamos corroborando. ¿Bien? Dicho eso, ¿qué hubiese pasado si hoy yo aplicara transformación afín? Vamos a tomar 3 puntos. Igual, esto es exactamente igual que con el caso del libro. En realidad tomé estos 3 puntos y los llevé acá. Y fíjense lo que pasó. Sí, bueno, me rectificó esta línea, pero la otra no, ¿no? Obviamente, porque lo que era paralelo se mantiene paralelo y no, esto no puede ser magia. ¿Bien? Esto es lo que hubiese logrado si obtenía la rectificación con transformación afín. ¿Bien? Y esto sería lo que se vería de toda la imagen completa. ¿No? Fíjense lo que hizo, básicamente es como rotar. Rotó todo, rotó para corregir esta línea y todo lo otro se rotó acorde. No se formó. ¿Bien? Bueno, gente, con eso terminamos lo que es transformaciones geométricas. ¿Alguna duda? Bastante, pero se entendió la Bien. mayoría, digamos. Me gusta la sinceridad, está bien. Bueno, vamos a hacer algo ahora. Entonces, ya que vimos toda la transformación geométrica, vamos a volver al modelo lineal de borrosidad. ¿Se acuerdan que era el script 3? Acá el script 3. Que, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos aplicado. Vamos a volver a entrar, vamos a repasar. Yo les había mostrado cómo aplicar el modelo lineal de borrosidad, pero con, digamos, borrosidades en ángulos rectos, ¿no? Porque no sabíamos rotar cosas. Entonces, lo que yo le había dicho es que si definimos un kernel con una línea que indica la orientación del fenómeno borrosidad, uno puede lograr ese fenómeno. Entonces, ¿cuál era la idea? Era definir un kernel cuadrado y dibujarle una línea con la orientación en la cual queremos aplicar generar la borrosidad, ¿no? Y a su vez, el ancho o el alto del kernel lo que va a definir es la intensidad del fenómeno borrosidad, es decir, si es muy intenso o es suave. ¿Bien? Entonces, ¿qué habíamos visto? Recuerden que el kernel tiene que sumar uno de sus coeficientes. Definimos el kernel, aplicamos filtro 2D, con Scale-ups por las dudas, por si no fuimos rango, y visualizamos. ¿No? Entonces, un kernel de este estilo generaba este fenómeno de borrosidad. ¿Bien? No es más la borrosidad isotrópica que teníamos antes, cuando hacíamos el filtro promedio, el blur, el median blur, o lo que sea, sino que acá la borrosidad tiene una dirección. ¿Bien? En este caso horizontal, porque la línea está horizontal, ¿no? Y si yo este kernel lo hago más chiquito, en vez de 31 lo hago de 5, van a ver que el fenómeno de borrosidad es más chico. ¿Bien? Es decir, uno podría, ya que uno entiende qué es lo que está pasando, si yo agarro y mido la distancia entre este punto y yo entiendo que se mapeó hasta acá, van a ver que esa distancia es más o menos 30 y pico, como lo es el tamaño del kernel. ¿Bien? Entonces, de esta imagen uno podría estimar este kernel. Va un poquitito por ahí la cosa, ¿no? Si yo veo esta imagen, yo intuyo que es un fenómeno lineal de borrosidad e intuyo que el kernel es de esta forma y también puedo intuir el ancho del kernel porque
veo correspondencia de puntos. O sea, yo entiendo que este píxel se desplazó más o menos hasta acá. ¿Bien? Bien, y esto es con y sin el escalado. Bien, el Converge Collapse. Bien, detalle. Entonces, yo le había mostrado que podíamos hacer horizontal o vertical o diagonal también, ¿no? Pero no habíamos visto rotaciones. Si yo quiero hacer un fenómeno de borrosidad de 33 grados, no sabía cómo hacerlo. Pero ahora sí sabemos, porque aprendimos transformaciones geométricas. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo puedo, por ejemplo, definir un kernel, dibujar una línea horizontal, ¿bien? Y luego ese kernel lo puedo rotar, ¿no? Asumo que es una imagen y aplico una transformación afín, es decir, obtengo una matriz de rotación que rote los grados que yo quiero, por ejemplo 45 grados, con respecto al centro, obviamente, que no escale nada. Con eso roto el kernel, con wrap-affine, normalizo los coeficientes para que sume 1, o sea, recuerden eso para que no se desplacen a los niveles grises, o sea, divido el resultado por la suma de sus coeficientes y listo. Tengo mi kernel con la rotación que yo le pedí. Esto es lo mismo, lo que estoy haciendo el filtro 2D y el Converge Collapse, igual que antes, y observo. ¿Bien? Obtuve mi... fíjense que es lo que pasó, ¿no? Roté el kernel y generé al 45 grados. Vamos a hacerlo, por ejemplo, un grado, porque 45 habíamos visto. Vamos a poner, qué sé yo, a ver, no sé, 33 grados. A ver qué pasa. Va a ser exactamente lo mismo. ¿No? Fíjense ahí, se ve algo que no hubiese podido generar antes, ¿no? Y yo acá hago una salvedad, porque fíjense que el kernel no es más 0, 1, o 0, no es, a ver, me reformulo, no es solamente un fondo y todos los píxeles con un valor constante que era 1 sobre algo, ¿no? Para que sume 1. Tienen diferentes niveles de grises, ¿bien? ¿Y por qué pasó eso? Bueno, pasó porque yo al aplicar una transformación afín, yo desplacé las posiciones y obviamente que hay píxeles que antes no tenían valor y obviamente que también interpoló y estimó, ¿bien? Por eso tiene un valor diferente, o sea, no es más una constante como lindo como veíamos antes, ¿bien? Va lindo en el sentido que no es uniforme. Va a funcionar igual, ¿bien? Quizás se va a desviar un poco de la fórmula exacta que veíamos acá. Está acá. No va a ser exactamente eso, pero va a ser muy parecido. Igual podríamos solucionarlo. ¿Bien? Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer es generar una función que se va a llamar Motion Blur Kernel. ¿Bien? Vamos a generar una función que nos permita crear kernels con la rotación que le pasemos y la longitud que queramos, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder, en una línea, crear el kernel que, si yo aplico filtro 2D, generaría el fenómeno lineal de borrosidad con el ángulo que le pedimos y la intensidad que le pedimos, ¿no? Esto es exactamente igual lo que venía haciendo, solamente metí una función y, por ejemplo, podemos hacer esto. Vamos a crear un kernel de 27 largo y 15 grados, por ejemplo. ¿Bien? Lo obtuvimos con W. Usamos filtro 2D y acá muestro más cosas. ¿Bien? Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos una función que genera el kernel que degradaría la imagen con un fenómeno lineal de borrosidad dado. Entonces, lo vamos a usar para esto. ¿Qué pasa si tenemos el problema inverso? Que yo tengo esta imagen, ¿bien? Y yo le digo, restáurenla. ¿Bien? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, podemos mirar y decir, bueno, primero, yo entiendo que es un fenómeno lineal de borrosidad, ¿no? Entonces, yo ya ahí restringí un poco las posibilidades. Sé más o menos cómo tiene que ser H. Y me falta definir el ángulo. O sea, porque yo sé que ese fenómeno lineal de borrosidad se genera con un kernel dado, ¿no? Entonces tengo que encontrar, si yo lo modelo de esta forma, tengo que encontrar el ancho del kernel y la rotación que está agregando. ¿Cómo los puedo determinar? Bueno, mirando la imagen. De nuevo, yo puedo fijarme acá y decir, bueno, este punto se corresponde con este. Y entre esos dos puntos puedo plantear un triángulo, calcular el ángulo por Pitágoras y calcular la distancia euclídea. ¿Bien? Con esas dos cosas estimo el ángulo, estimo la longitud, ya está, puedo recrear el kernel que hubiese generado ese fenómeno de degradación y puedo utilizarlo en el filtro inverso de Wiener.
en esto acá, ¿bien? Acá, puedo meterlo acá, calcular su transformada Fourier y listo, solucioné esta parte. Me falta ruido, ¿no? Que esto, si es paramétrico, puede ser un parámetro de diseño. ¿Se entiende un poquitito por dónde va la cosa? Sí, encontrar el kernel, digamos, que produjo este tipo de deformación y a partir de eso revertirlo de cierta manera. Exactamente. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Bien, bien práctico. Vamos al script que se llama parte 4, filtrado inverso de ejemplo. Bien. Y vamos a ver justamente la aplicación de esto. Vamos a cargar las librerías, la función. Vamos a cargar esa función que definimos antes, que era Motion Blur Kernel. Es muy sencilla, es exactamente lo que hicimos antes. Y acá les dejo una función que sigue un poco más compleja, que lo que hace, básicamente, es calcular esto. En realidad es más que eso, esta función toma una imagen, la PCF y el SNR. Si recuerdan la PCF, ¿qué era? PCF, Point Split Function, toma el kernel H que generaría la degradación que queremos modelar. Bien, que en este caso va a ser el H que obtenemos con Motion Blur Kernel, que era esta función. Bien, entonces, con esto vamos a estimar el kernel, se lo vamos a pasar acá, y resta solamente para aplicar esta función, nos falta definir esto que va a ser un parámetro de diseño, va a ser una constante que es lo que pasamos acá, ¿no? Y esta función lo que hace es, toma la imagen de entrada, la pasa al dominio de Fourier, calcula todo esto también en el dominio de Fourier, multiplica, hace la transformada inversa y devuelve la función, la imagen, ¿bien? Restaurada, la F sombrerito, en el dominio espacial, ¿bien? Bueno, eso escapa un poquitito a el curso, porque en realidad deberían conocer un poco de filtrado frecuencial, pero bueno, si vieron el PDF que yo les dejé y se tomaron el tiempo de leerlo y investigar un poco, esto lo pueden entender, no es muy difícil. Bien, simplemente voy a comentar medio por arriba cómo funciona. Primero, una salvedad. Este parámetro, en realidad, la mayoría de las veces lo que se conoce como relación señal-ruido, la mayoría de las veces en la práctica se expresa en forma de decibelios. Bien, esto suele ser 10 logaritmo de esto. Bien, bueno, no quiero perder tiempo en explicar por qué, pero bueno, ahí viene todo de lo que es procesamiento de señales. Generalmente hacer eso es pasarlo a decibelios. ¿Bien? Es una manera de interpretar la relación señal-ruido entre la imagen original y el ruido propiamente dicho. ¿Bien? Entonces, dado que generalmente se expresa en decibelios, acá lo que hacemos es pasarlo por unidad. ¿Bien? Decibelio es 10 por el log base 10 de esa relación. Entonces acá hacemos lo inverso. Dividimos por 10 y elevamos 10 a eso, porque es el logaritmo, y dividimos por 0,1 por ese 10 multiplicando. ¿Bien? Listo, pasamos de la relación señal-ruido de decibelios a por unidad. ¿Bien? Luego, ¿qué hacemos? Transformamos la imagen a el dominio frecuencial con esto, que es la transformada rápida Fourier, de ahí viene FFT. Lo mismo hacemos con el kernel. Esto que ven acá no es más que esta fórmula. Bien, un poco, o sea, haciendo distributiva y algunas cositas, se llega a esto, y luego se hace la transformada inversa, IFFT, Inverse Fourier Fast Transform. ¿Bien? Fast Fourier Transform, perdón. Sí, dominio frecuencial, dominio espacial, y luego hay que hacer algunas cositas más, porque hay unas cuestiones prácticas, pero bueno, no importa, esto sí que escapa, no los quiero marear, pero bueno, devuelve la función deconvolucionada, ¿bien? Eso es lo que hace esta función. Entonces vamos a ver si funciona. ¿Bien? Vamos a un ejemplo práctico. Vamos a cargar esta imagen, que es una imagen de a color de 470 píxeles de alto, 634 de ancho, 3 canales a color, el unique, está en Win8 y la visualizamos. ¿Bien? Tengo esta imagen. Bien. A ver si alguien mirándola puede saber cuál es la patente. Está difícil. ¿Bien? Podemos hablar de los números, quizás los puedan más o menos ver, pero las letras es bastante difícil. ¿Bien?
lo que vamos a hacer es aplicar un filtro inverso de Wiener, paramétrico, para corregir este fenómeno de borrosidad y poder leer la patente. Bien, y van a ver que se ve muy bien. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Esta borrosidad, ¿qué la generó, digamos? Es un tema... Pregunta clave, la hice yo, está hecha manualmente. Ah, ok. O sea, es una imagen tomada correctamente, no sé si se cabe la expresión, que está... Es una imagen, claro, es una imagen sintética. Claro, está distorsionada digitalmente, digamos. Pero pueden probarlo. ¿Cómo lo simularían? A ver cómo podrían generarla. Si digo, vayan a un estacionamiento y hagan esto. Una fotomovida que se llama. O sea. Claro, tenés que mover la cámara. El tema es que tenés que hacer un movimiento lineal, porque si no es lineal... Sí. Entonces, está difícil hacer un movimiento lineal exacto, ¿bien? Pero es un buen ejercicio. Podrían probar y a ver qué tan diferente da esto que yo hice de manera sintética, ¿bien? Entonces, da esta imagen. ¿Cuál es el procedimiento? Digo, la observo y digo, yo asumo que esto tiene el fenómeno de degradación es un modelo lineal de borrosidad, ¿no? Tengo que estimar el desplazamiento y el ángulo. ¿Cómo lo hago? Bueno, busco correspondencia a puntos. Generalmente buscamos esquinas o zonas fácilmente visibles, como por ejemplo estos puntos, ¿no? Llevo acá la esquina de la patente. Uy, ¿qué hice? Puedo decir, este punto se pasó acá, calculo por Pitágoras el ángulo que forman y la distancia entre ellos, y con eso genero el kernel. Bien, de hecho, eso es lo que voy a hacer, que es lo que está comentado acá. Los dibujo, bien, planteo esos dos puntos. Puede ser más o menos, o sea, no es ciencia exacta, ¿no? O sea, y de hecho eso lo pueden hacer de manera automática. Un buen ejercicio sería, bueno, ¿cómo los calculan automáticamente los puntos? No es sencillo, ¿no? Pero problema interesante. Calculamos la distancia entre ellos y el ángulo que forman. Bien, lo pasamos a grado, porque esa fórmula no da, del arco tangente no da en radianes, y llego a esta conclusión. Llego a que hay un ángulo de 28 grados con 7 décimas y un desplazamiento de 34 píxeles. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar. Entonces, antes de empezar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente por comodidad, dado que voy a aplicar la transforma de Fourier, voy a multiplicar, voy a hacer varios cálculos, y estoy en Windows 8, para que no se me vayan los números a la nube, yo lo voy a normalizar a 0,1. ¿Bien? Esto es como el int to double que habíamos visto en la unidad 1. ¿Bien? Lo paso a float, lo divido por 255, es un escalado simplemente, no cambia nada. ¿Bien? Simplemente lo llevamos a un rango más chico. Veo el unique, chequeo que obviamente está dentro de lo que yo quería, y luego lo que voy a hacer, a ver, si bien los valores que yo mostré antes fueron, o sea, en realidad fueron aproximados, ¿no? 28 y 34. Déjenme probar con 30 y 30. Después vamos a hacerlo con 34 y 28. Y después les muestro lo que realmente era. ¿Bien? Porque eso obviamente es un estimo inicial. ¿Bien? Lo definimos, calculamos el kernel, lo visualizo. Ese sería mi kernel. Y luego para el ruido, bueno, el ruido es muy difícil de estimar. ¿Bien? Hay técnicas, sí, hay técnicas, pero generalmente es un parámetro de diseño. ¿Bien? Hay que medio tocar la mano. Podemos hablar de técnica automática, sí, seguro, pero son un poco complejas. Prefiero centrarme solamente en H. ¿Bien? Entonces, yo acá lo que hice fue ir jugando y sé que ese valor va a funcionar más o menos bien. Es en R. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la deconvolución de Wiener, es decir, el filtrado inverso de Wiener con la función que ya vimos, y eso se aplica a cada plano, ¿no? Si una imagen es a color, tengo que aplicar esa función a cada uno de esos tres planos por igual. ¿Bien? Entonces, genero la imagen donde voy a grabar la salida, del mismo tamaño que la imagen original, todas con ceros. ¿Bien? Hago un for, y para cada plano, le paso cada uno de esos planos a la función de Wiener, la PCF que ya calculé, y ese valor de SNR que estimé. ¿Bien? Y el resultado lo guardo en esa estructura que generé para la imagen de salida, con la salvedad que acá pongo real. ¿Por qué hago esto? Bueno, esto es muy común cuando se trabaja en el dominio frecuencial, porque muchas veces cuando pasamos al dominio frecuencial y volvemos, generalmente, o sea, trabajamos con números complejos, y muchas veces por un
problema de redondeo o error de cálculo, digamos, cuando volvemos al dominio espacial suele pasar que la imagen posee números complejos, ¿bien? Lo cual sabemos que es por redondeo o cálculo numérico, entonces hay que pasarlo a números reales, porque si no, nos va a dar cualquier cosa, ¿bien? Es como quitar la parte imaginaria del número, ¿bien? No cargué la función, disculpa. Cargarla. Ahora sí, estamos acá abajo. Calculamos los 3 y ahora vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos primero a pispear un poco los números. Vamos a ver la figura restaurada. Bueno, no funciona perfecto, pero se ve mejor, ¿no? Pasar de esto a esto. O sea, se ve más definido, pero se ve esa sombra, ese fantasma, ¿no? Que se va repitiendo. ¿Ven como que se ve todo repetido para un lado? En el logo de Chevrolet se ve que... Sí. Y en la patente por ahí también, en el recuadro, Sí. ¿bien? Bueno, eso es típico porque le erramos al ángulo, ¿bien? Eso con la práctica uno ya se da cuenta de eso, ¿no? La estima inicial, bueno, pegó en el palo, digamos, hay que ajustarla un poquitito, ¿bien? Y también falló un poco el desplazamiento, entonces, yo hago un poco de trampa porque esta imagen la generé sintética yo, en realidad había utilizado un kernel de 30 por 30, entonces vamos a hacer todo lo mismo que hicimos antes, pero con los valores exactos. Si no, la idea, ¿cuál es? Jugar con los parámetros, ¿no? Genero el kernel y genero la imagen de salida. Fíjense, funcionaba bastante bien. Está bien que es una imagen sintética, ¿no? Pero no está tan distante a lo que puedo obtener de una imagen real, ¿bien? Y se ve muy bien. ¿Ok? Y luego, lo que tendría que hacer es, dado que esa imagen está fuera de rango, si hacemos unique de esto, bueno, acá se ve, ¿no? Que está en un rango que va de menos 0.28 a 1.38. Vamos a llevarla a 2.55 porque yo generalmente la voy a querer grabar en una imagen. Entonces hacemos con BSCLabs, ponemos alfa 2.55 porque queremos llevarla, multiplicarla por 2.55, no solamente que tome el valor absoluto y haga el casting con saturación, sino queremos llevarla al rango completo, ¿bien? Y esa sería nuestra imagen final que se puede grabar en un archivo, ¿bien? Hasta se nota que es independiente ahora. Mira. Viste acá arriba. Bien, bueno, magia. Con esto ya podemos hacer una aplicación y venderla para las municipalidades que tienen fotomulta en todos lados. Bien, que es el típico problema, ¿no? Cuando sacan fotos, que se hagan con blur. Bien, y además de esto, yo acá les dejo una función que se llama, a verla, se llama filtro inverso. Bien, esto es una función que Mucho suspenso. Se congeló, se congeló. es un script, es para usarlo como si fuera un archivo, una función independiente. Gonza, te perdimos. Y, Te perdimos con la publicidad. Perdemos un hito. Ni bien arrancaste, esta es una función que y ¡pum! Dejaste Bien. caer. Bueno, es una función que implementa todo lo que vimos como si fuera un out of the box, digamos. La van a poder utilizar mediante un script, o sea, la llaman desde consola y se le pasan una imagen. Y lo que le va a permitir esta función es poder jugar de manera interactiva con los valores del kernel, ¿bien? De ángulo y rotación, rotación del ángulo, tamaño del kernel y el SNR, ¿bien? La relación señal-ruido. Fíjense, bueno, tiene algunas cositas, no quiero perder demasiado tiempo, pero tengo el paquete sys y rparse para pasarle los parámetros por consola. Estamos arriba. ¿Ustedes en la carrera vieron rparse? ¿Saben lo que es esto? No recuerdo. Un buen ejercicio, porque le sirve para un montón de aplicaciones prácticas para poder interactuar con script de Python de manera interactiva. ¿Bien? Es decir, los parámetros que le pasás uno por uno, algo así, puede ser, ¿no? Sí, es lo mismo que en C++ era cuando usaban ArgB y que le pedían los parámetros. Bueno, ustedes tampoco vieron C++. Bueno, no importa, ahora lo van a ver. Con esto me permite que yo pueda llamar... Gonzalo, pueden asociar tal vez con las funciones que vieron en entornos Bash. de Bash.
Claro. digamos. ¿Se acuerdan que ahí nosotros usamos funciones que le podíamos pasar parámetros? Sí, Bueno, es más o menos la idea. sí. Esto me va a permitir. Más lindo, claro, digamos acá. claro. Fíjense, Bien. me va a permitir hacer esto. Yo estoy en consola ahora, salí de Python, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a llamar a Python, le voy a decir ejecuta este script, que es este que estamos viendo arriba, y le voy a pasar parámetros para que el programa dentro los pueda usar. Y ese parámetro va a ser el path de la imagen. Bien, yo acá lo voy a parsear, se llama, y voy a tener digamos, el path de la imagen y luego la voy a cargar. Bien, entonces yo no tengo que hardcodear el path de la imagen dentro del script, sino que se lo puedo pasar como parámetro. Bien, entonces lo que vamos a hacer, yo le voy a pasar otra patente que tenemos, que va a ser patente, la patente 3, vamos a pasar. Bien, y fíjense, perdón, yo mismo cometí el error. Para pasar ese parámetro hay que pasarlo con el nombre. O sea, es un parámetro que se llama image, que lo definí acá, y luego viene el script que define ese parámetro, ¿no? Y esta función permite hacer esto. Tenemos la imagen original, que está con el fenómeno borrosidad. Esta es la imagen original. Y acá vamos a ver de manera interactiva el resultado de aplicar el filtro inverso de Wiener, utilizando un kernel de una longitud dada, un ángulo dado y una relación sea ruido dada. ¿Bien? Y con eso podemos ir jugando y tratar de descubrir cuál fue el ángulo y el desplazamiento de esta imagen. ¿Bien? Y con esto pueden jugar y incluso pueden ustedes sacar fotos y ir probando. ¿Bien? A ver. Bueno, se lo dejo para... Tienen dos patentes más. Yo la que usé creo que es la 2 y acá tienen la 1 y la 3. Bien, como tarea pueden usar este script y tratar de corregirlas. Bien. Y salen con Q, ¿bien? O rompiendo todo con escape. Bueno, gente, ¿alguna duda? Bueno, de esta unidad, con esto damos por terminada la unidad 4. Bien. Y lo que queda son las prácticas de esta unidad que está en esta carpeta de ejercicios, que tiene un ejercicio interesante, que se muestra esto y la idea es rectificar esta imagen, detectar automáticamente el QR, rectificarlo y leerlo. ¿Bien? Y acá le dejamos un par de ayudas de cómo hacerlo. ¿Bien? Para leerlo creo que no, pero bueno, no importa, después les mostramos cómo se lee. La idea es que puedan generar una imagen del QR rectificado. ¿Bien? Eso es lo que queremos que logren. Una pregunta. Sí. En la vida real, digamos, ¿un QR distorsionado lo interpreta el software o no? No le respondas eso, lo tienen que averiguar. No, bueno, Que hagan la depende que práctica. llamas por distorsionado, digamos, ¿no? Porque es una palabra muy amplia. Porque O yo sea, estoy puede- seguro que en el 95% de las veces uno no pone el celular paralelo a la imagen del QR. Tengo entendido que los cuadrados que están en las esquinas sirven para eso. Ah, claro. Muy bien, Ahora claro, sí. exactamente. Y por eso son 3 puntos. Por eso son 3. ¿Vieron que todo les cierra ahora? Que yo no les miento. Yo siempre 3 me puntos. preguntaba, digo, ¿por qué le falta siempre una esquina al último? Y no hace falta ahora con esto que vimos hoy. Claro. Bueno, por eso pueden empezar a ver, plantear y demás. En este caso lo van a hacer a mano. ¿Bien? El dato que no está ahí, pero igual el QR está la imagen real. Traten de tomarse como desafío de, una vez hecho el ejercicio, de intentar escanearlo, ¿no? Sí. Y te lleva a algo interesante también para que lo vean. Hablando de QR, ahí que veo curiosidad al respecto. Ya que ya preguntamos todo. OpenCV, que es una caja de sorpresa, tiene de todo. ¿Hay algún método para leer QRs? Sí lo tiene. ¿Sabiste cómo sabía? Sí. Pero me la jugaba que lo tenía. O sea, ustedes pueden elaborar el script para corregirlo y leerlo. Y no solo eso, que me muestren por terminal qué es lo que tiene adentro el QR. Miren, un segundo. A ver. Para que no quiero generar. Ya que preguntaron, esperen un segundo. ¿Dónde está? No se me vayan.
Mientras hago un anuncio cortito. Del grupo 17 puede ser que solo esté Federico, ¿no? Sí, a ver si, no sé si está Esteban también. No hay problema, te dejo dicho algo. Ustedes Sí. me actualizaron la carátula del trabajo agregándole los Legajos, legajos. sí. El tema es que subieron la carátula sola. Ah, perfecto. Perdieron todo Lo el mando informe, Esteban. así que Ahí le aviso, gracias. Dale, bien. Bien, ahí estamos. Me preguntaban QR. Así se puede leer un QR. CB2 tiene una función, se llama QR Detector, que es como si fuera un constructor, que no es un objeto, que tiene una función que se llama Detect and Decode QR, le pasa la imagen de QR y eso te devuelve los datos que leyó. ¿Bien? Pueden ver vayan a la ayuda OPCB, lean un poquito y con eso pueden obtenerlo. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, con eso terminamos. Creo que queda muy poco tiempo para empezar la unidad 5. Si quieren, yo les puedo utilizar estos minutitos que quedan para ver cómo yo les puedo mostrar cómo solucioné el problema del formulario del TP1. ¿Les parece? Para que vean aquellos que, como mencionaba, que por ahí fueron por un lado un poco complejo o quizás muy rebuscado, yo les muestro una solución. Pero con cuidado, no es la única solución, ¿bien? Es una forma de solución. Entonces, déjenme utilizar estos 10 minutitos que quedan para eso. Déjenme que lo busco. Bien, obviamente que no voy a dar la solución exacta, la idea tampoco es que le voy a compartir el código. La idea es que charlemos un poquitito conceptualmente, ¿bien? Entonces, yo hice un script que en realidad funciona para una sola imagen, esto hay que meterlo en un bucle para leer todas las que querramos, ¿bien? Pero vamos a ir paso a paso. ¿Bien? Vamos a cargar los paquetes. Voy a leer el formulario 5, ¿bien? Qué molesto. Bueno. El 5 era de los malos, ¿o no? Y tenía algo mal, sí. No era todo mal, pero tenía cosas mal. Estos son algunos flags que yo defino para graficar o no graficar. Primero que podemos hacer, yo siempre esto no es necesario, yo veo más o menos cómo están distribuidos los píxeles de la imagen para ver de qué tengo, qué estoy tratando, ¿bien? Siempre es buena práctica ver la imagen, el histograma, ¿bien? Histograma normalizado, etcétera, etcétera, ¿bien? Nada. Exploración de datos, ¿bien? Nada más que eso, ¿no? De eso, mirando ya sea el histograma o la imagen, yo puedo decir, bueno, voy a umbralarla. O sea, lo que me interesa es lo que está en negro. Entonces voy a hacer como si fuese el inverso, ¿bien? Pero no el inverso, sino que lo voy a umbralar, ¿bien? Entonces ya lo umbralo yo, por ejemplo, 135. Listo, tengo en true lo que quiero. Primero lo que voy a hacer es encontrar la estructura. Líneas horizontales y verticales. ¿Qué approach tomé? Bueno, yo lo que voy a hacer es sumar sobre las filas y sobre las columnas. Que es lo que hago acá. Bien, sumo sobre las filas y las columnas y umbralo. Y digo, todos los píxeles, todas las coordenadas cuya suma supera el umbral que yo defino, digo, ahí hay una línea ya sea vertical o horizontal, ¿no? Y obviamente que las filas tienen un umbral y las columnas otro, ¿no? Eso, parámetro de diseño. Eso me va a dar una señal, una onda cuadrada, como ya vimos exactamente con las letras. Entonces, uso diff, encuentro dónde empieza y dónde termina, y encuentro, no sé, de alguna manera tomo el principio o el final, no sé, me quedo de alguna manera con alguna lógica con uno de los puntos, ¿bien? Y obtengo una única coordenada para las filas y las columnas, ¿no? Lo que les dije está todo codificado acá, que es pero muy parecido al de las letras, ¿bien? Solamente que en vez de any uso suma, ¿bien? Y luego grafico. Grafico de la misma manera que lo hice con el de las letras, solamente que está en un if, porque bueno, puse, ¿bien? Varias gráficas. Vamos a empezar a ver. Esto ya lo vamos a cerrar y esto lo vamos a cerrar.
Vamos a empezar. La imagen original. Esta es la suma graficada encima de la imagen sobre las filas. ¿Bien? Entonces acá se ve muy bien que acá está esta línea, acá está esta otra, tiene sumas muy grandes y esta, bueno, está ahí al borde. ¿Bien? Más chiquita. Hay diferentes approach. Alguien me podría decir, encuentro las filas y luego dentro encuentro las columnas. Puede llegar a ser, yo en particular lo hice por fuera, es decir, someto las filas, someto la columna, definimos un único umbral. Estas son las filas es más fácil. Entonces defino un umbral por acá, defino un umbral por acá, y obtengo esto, la onda cuadrada, ¿bien? En acá y acá. Luego tomo un único punto, de alguna manera, el primero, el del medio, no sé, algo, la lógica que ustedes quieran, y obtengo puntos, ¿bien? Estos son las coordenadas exactas, o exacta que yo tomo como exacta, de la fila y las columnas. ¿Bien? Hasta ahí todo procesamiento automático. Ahora yo tengo que usar la heurística de este problema y digo, recorro cada fila y digo, entre la primera línea horizontal y la segunda, y entre la primera columna y la última está el formulario. Listo. Lo hardcodeo y obtengo ese campo. Y lo mismo con todas, ¿no? Digo, por ejemplo, la respuesta sí está entre la columna, entre la coordenada de la columna 2 y 3, y la fila, bueno, la contamos, ¿no? Todo eso sí hardcodeado, porque es parte del problema, porque todos los formularios son iguales, ¿bien? Esa parte hardcodeada está acá, ¿bien? Yo generé una estructura, un diccionario, donde voy a poner para cada campo, por ejemplo, para el campo formulario pongo las coordenadas, la imagen y el estatus, ¿no? Si está validado o no. En principio voy a poner todo falso, después lo vamos a validar, ¿no? Y acá pongo las coordenadas hardcodeadas en base a esos índices que encontré, ¿bien? Y algunos verán que acá pongo más 1 y menos 1. ¿Esto es por qué? Bueno, porque en realidad, como habrán visto, las filas y las columnas eran ondas cuadradas, o sea, tiene un espesor. Entonces, yo tomé un píxel que definí como, por ejemplo, el centro de ese espesor, y yo cuando recorte tengo que tener cuidado de no incluir esos píxeles true dentro del recuadro, pues si yo uso Collective Component with Stat, puedo incluir eso, ¿bien? Entonces, a las coordenadas le resto y le sumo 1, dependiendo si son interiores o exteriores, bueno, nada. Un poco de lógica, ¿bien? Eso lo hacemos todo acá. Todos los campos, y hago un gran subplot de todo. Recorté todos los campos. Ahora hay que validarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero contamos caracteres y palabras para todos. Y luego es hardcodear las reglas. ¿Cómo encontramos los caracteres y las palabras? Muy sencillo. Yo en particular lo que hice es calcular las componentes conectadas, filtrar lo que tiene área muy chica por si se metió algún puntito del borde. ¿Bien? Y luego contar las componentes conectadas, menos 1, porque 1 es el fondo, y ahí tengo los caracteres. Y luego analizo la distancia en el eje X de cada, o sea, el final de un bounding box con respecto a la distancia en X respecto al que le sigue. Esa va a ser la distancia entre bounding box, esa va a ser la distancia entre caracteres, y pongo un umbral y digo, cuando la distancia supera un umbral, lo que sigue es una palabra nueva. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hago acá. Defino una función que analiza caracteres, calcula la componente conectada, elimina el fondo, filtro elementos muy chicos por si se pasó algo, calculo la cantidad de caracteres, que es la cantidad de objetos que pasaron todos esos filtros, los ordeno de izquierda a derecha, como les digo, para poder recorrer todos los caracteres y analizar los espacios. Acá grafico, ¿bien? Luego calculo las distancias, fíjense, es básicamente recorrer el stats, encontrar el final de un bounding box, el principio del otro, la distancia, lo guardo en un vector. Y luego, muy sencillo, defino un parámetro y digo, si el espacio entre el bounding box es mayor a 8 en este caso, asumo que lo que sigue es una palabra nueva. En Spain le llamo, ¿bien? Sí. Y en base a eso defino si hay una nueva palabra o no y lo sumo, hago un contador de palabras. Esto se puede calcular de manera automática, ¿bien? Yo acá lo hardcodeé. Ustedes podrían hacer una estima, analizar todas las distancias y ver más o menos la mediana, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y luego muestro todo lo que fui haciendo. ¿Bien? Vamos a cerrar un poco porque si no esto va a estallar de imágenes.
y vamos a correr esta función en realidad. Y lo que voy a hacer es ver fíjense, primero el estatus del formulario, lo pongo en true. Y luego con esa función analizo cada campo, ¿no? Yo cada campo lo tenía recortado, entonces esto me da como salida el número de caracteres y palabras, me lo grafica, fíjense, las componentes conectadas, cada una con su centroide, su número, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y en este caso en particular me devolvió que hay, por ejemplo, bueno, acá me dice, ¿no? 16 caracteres y 3 palabras. Las distancias, número de espacios y el umbral del espacio. Acá hago la validación y si se cumple la pongo en true y si no en false. Ya quedaba en false porque lo definí así. ¿Bien? Y hago lo mismo para todo, ¿no? Cada uno con su forma. Bueno, obviamente esto va a abrir todas las imágenes, las voy a cerrar todas, porque se ven igual que antes, ¿bien? Todo lo mismo. Y luego muestro por pantalla. Bien. Y en este caso en particular, el formulario 5, vamos a verlo. ¿Qué tenía? Tenía que la dada estaba mal porque era un solo carácter. De hecho, estaba bien acá false. Y las 3 preguntas estaban mal porque puso sí y no. Y había que poner una cruz. Era un único carácter. ¿Bien? Y el comentario está bien. ¿Alguna duda? Te hago una preguntita. El casillero del mail, ¿cómo cuando mostraste los fragmentos de la imagen donde estaba cada casillero, ¿no? ¿Cómo quedó? Porque no lo alcancé a ver. Y hubiera que graficarlo. A ver. Hay que hacerlo de nuevo la corrida. No, está bien. Bueno. Bueno, si querés te lo muestro la próxima clase, porque ahora ya está bien. Sí, perdón. Pero, bueno, pero entendió la idea. Yo eso después te lo muestro si querés, pero no quiero demorar demasiado porque hasta que corro todo de nuevo se nos va a pasar. Pero entendieron la forma de encararlo, ¿bien? Eso es lo que quiero que se lleve. No es la única solución, obviamente, hay otras opciones válidas, ¿bien? Pero esta es una solución potable, ¿bien? Que es más o menos corto, fíjense que fueron 340 líneas, pero con un montón de cosas de debug. Esto se puede achicar mucho más, ¿bien? Así que bueno, gente, si no hay más dudas o preguntas, terminamos la clase acá. Nos encontramos el martes que viene en la clase virtual para arrancar la unidad 5 de color, ¿bien? Hasta luego. Listo, profe. Chao, gracias.